Buena gente, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo, un día más. Con el cafecito listo para pasar un poquito de terror. Oh, 956-360. Casualidad, no lo creo. Vale. Perfecto. Uso un elixir dorado para eliminar las alteraciones negativas. Este va de temita. No he visto muy bien de qué va, pero imagino que de cosas demoníacas y demás. En France, je ne sais pas moi français. 10 de diciembre de 1992. Flipa. Hace un par de años, wow. Stop! You're not getting anywhere with this, Von Borchert. You know, I kind of get the same feeling, my dear Sarah. Listen. Nothing. Not a sound. No one's coming to save you. That's what you think. The Golden Order knows exactly where we are. By the time your ridiculous secret society turns up... Un segundito. Que se me olvidó poner el móvil a cargar. A ver. Pues sí, señores. Este juego, como habéis visto, la Orden Dorada, ¿sabéis quién es? Pero, en pocas palabras, básicamente somos una familia extraña. La Orden Dorada, yo pensaba que los que salían en la portada eran los malos, pero imagino que... Porque la señora me suena de la portada. Pero el hombre no. Vale, a ver. ¿Qué pasa aquí? It'll be long gone. As for you, En cuanto a ti, no habrá ni nothing rastro will de tu remain cuerpo. of your body. If you touch a single hair on my mother's head, I'll skin you alive. You know, Louis, I have no intention of beating your dear mother. Perfecto. There are more persuasive ways of making you talk. You've stolen something from me that I intend to get back. Un segundito, gente. A ver qué tal se me oye. Que basta que no lo compruebe para que tal. Vale. Madre mía. ¿A mí no se me oye o qué? Vale, vale. Si se me oye... ¿No? De todas formas, espérate. Vamos a confirmar. Vale, vale, vale. Sí, perfecto. Pues vamos para allá, señores. Where have you hidden it? Von Borchert, you can't sell that book on the black market anymore. This is finished. We know you're planning on selling at one of Lord Mortimer's parties. All right? Just tell us who the buyer is and we can make a deal. You've no idea of the trouble you've gotten yourselves into. Oh, but you will tell me where it's hidden. I can promise you that. Escondido el qué, que no me enteré, gente. Stop annoying our host, Louis. Son, didn't what happened to you in Rome teach you anything? Just a few more minutes and my concoction will be ready. With this, your bodies will dissolve in less than 4 hours. You'll see. It loosens tongues in no Vamos, time. con ácido para disolverlo en 4 horas. You know, I have to admit, Mother, Madre, debo the only reconocer thing lo you've único ever que taught me me is enseñaste that en la vida fue damn motto ese of estúpido yours. lema. Always remain rational Mantén siempre la mente loca. and open. Y I abierta. got it. I've opened our shackles. Draw him over here. I'll take care of him. Von Borchert! Vale, se han soltado. Von Borchert!
Listen, Hagamos un trato. Te diré dónde let's está make a el deal. libro si liberas a mi madre. I'll tell you where the book is if you let my mother go free. Oh, what are you playing at? Don't worry, Mother. You want to play the hero. Pity you're not in any position to do so. Una lástima que tu posición no te For the permita. last time. Vale, un segundito, gente, para ponerme en Where? contexto. Vale, a ver, que me perdí un poco. Vale. O sea, ellos son de la familia dorada, pero ¿qué fue lo que le pidió? Ese es el tema, compañero. Vale. Vuestra ridícula sociedad secreta. Ya me habré fumado. Vale, planea matarnos antes de que tal. Vale. Vale. Amenazándolos y tal. Uy, espérate. Por cierto, del sonido, decidme si se escucha bien y demás. A ver. Hay formas persuasivas de hacerle hablar. Vale. Claro, ¿por qué les pregunto? Porque igual. Claro, es que como estaba justo ahí mirando esto, me perdí parte del principio. Igual lo podría poner, ¿no? Desde cero, pero pensé que así iba a tardar menos, coño. A ver. Por última vez, ¿dónde está mi pelambre, no? El pobre lo perdió. Vale. Y aquí creo que es donde yo lo he pillado. Is Al-Azif. El Let me do Al-Azif. this. Trust me. Actuamos, señores. Solo voy a dejar a mi madre. Lo distraigo y si ella puede, pues ahora me ayudará. No. Vale. Bueno, me costó a mí. La chopa, pero... Dios. Vale, va de For God's sake, decisiones. Louis, I told you to let me do it. Let Claro, me parece- see. You know, I was in control of the situation, Mother. Oh, tell that to your nose. Yo solo tunaré, It's because of por this ese kind tipo of de reaction that relaciones I prefer to work prefiero trabajar alone. sola. You ought to learn to trust me, Mother. Aprender a confiar Can't you en mi be madre. happy for once? Es que no I puedes finally, alegrarte we una vez, finally al fin cracked the hemos Von Borchardt case. cerrado el caso He was Von just a Borchardt. middleman. Era He solo un would have been more intermediario, useful hubiese alive. resultado mucho más útil vivo. How many times must I tell ¿Cuántas you? veces debo decírtelo? Nunca pongas tu vida You en must peligro por mí. never put your life on the line for me. Claro, You're claro, much es more mucho important más than you can importante ever de lo que te imagine. imaginas. Right, let's go now. Bien, vámonos. Oh, va de familia y nosotros parece que somos como los buenos, ¿no? Pensaba que la familia en parte era los malos, ¿no? Y nosotros estábamos dentro de una trama. Pero es como que somos una familia de detectives, ¿no? Resolviendo cosas un poco paranormales. Vale, 20 de enero de 1993. Vale. Isla del Lord Mortimer, en el litoral de Inglaterra. Vale, perfecto, señores, ¿qué os parece? Focus grave interactive cianide presenta. Un juego de Big Back World Studios. No me suena, pero oye, pinta bien, de gráficos y tal, no está tan mal, No fijé el año que era. Well done, Mother. You just had to pick up Von Burchard's trail on your own, didn't you?
You ditch me in Paris with no explanation, and off you go to infiltrate one of the world-renowned receptions of this Lord Mortimer, and now he writes me to say that you've gone missing on his private island? Which, by the way, looks more like a big rock than a paradise island. De hecho, yo me voy a quedar callado para escuchar la voz de los tíos, ¿vale? Y leerlo tranquilamente, y que vosotros lo queréis leer, pues lo pausáis un segundo, y bueno. The least he could do is explain to me how he managed to lose you. In any case, it is time for you to stop all this, Mother. It no longer suits your age. Well, I'm sure I'll find you once again, slogging through the caves beneath the island, searching for some long-lost mystical object that you just can't live without. I'm already hating this trip, and all I've done is think about it. What one may be able to imagine, it was not the host himself who invited me. Well now, Duchess, we find ourselves both invited by Sir Horn. Well, how very amusing. Perhaps we have some common interests, Your Eminence. Is this your first time at one of Lord Mortimer's legendary parties? Oh no, we have been friends since long ago. But as I'm doing some business with Sir Horn, the invitation came from him. Well, I simply can't wait for all the festivities to begin. And you, good sir, what brings you here? Gente, una pregunta, sí, por casualidad, vale, lo paro ya para que no tal. ¿Preferís que lo lea yo? Me cuesta un poco hasta seguirle el ritmo, sinceramente. Pero si por casualidad preferís que lo lea yo, igual. A ver, un segundito. Vale. Es que honestamente a veces ni yo me entero, tío. Por eso pregunto, sinceramente, igual preferí que os lo lea yo. Pero como estoy haciendo negocios con Sir Hall, él fue quien me invitó. Vale, vale. ¿Y usted, mi señor, qué lo ha traído hasta aquí? Asuntos con los Mortimer, motivos personales. Your Eminence, with all due respect, I prefer to keep my reasons for coming here to myself. I promise, it has nothing to do with the legendary party that you all appear to be preparing for. Believe what you will, my son. However, everything is related to the legendary parties organized by our host. Yeah, I'll be the judge of that, Cardinal. Anyway, consider yourself fortunate, young man, because there are many who dream of simply one day setting foot on this island, and only a very few ever make it. Indeed, I imagine this must be your first time here. Ciertamente, redirigí la pregunta a la duquesa. That's right. Until now, I've never been invited by Lord Mortimer. You won't soon forget it. Given what I've seen so far, I wish I'd been passed over. Come, Duchess. They are waiting for us. We're moving, Monsieur de Richet, if you would like to join us. I'm coming, Duchess. A cardinal? A duchess? I wonder if all the guests here are this prestigious. If I'd known, I would have gone for a better suit. Are you alright? Bueno, las animaciones son un poquito raras, pero gráficamente no está mal. Los detalles tan curiosos, ¿eh? Chungo, agüita. Mother? Oh shit, your hand! So, Okay, it's done. did you put it in a safe place? Yes. I made sure no one was following me. Don't worry, Sarah, no one's going to find it. Are you absolutely sure? Yes, I'm sure. Right. Ahora qué cojones. Just one thing left to do. No, Mother, no, don't! No, madre, no lo haga. What? Have you lost your mind? There's no other way. If you kill me, you won't find it. That is the point, my dear. No one must ever put their hands on it again. No. But I trusted you. No, Sarah. Don't! No, Sara. No! No! You can run if you want to, Sarah, but you will pay for it.
Entonces, eso aún no ha pasado porque ella está viva. Louis, are you alright? What's going on? Luis, ¿te encuentras bien? ¿Qué ocurre? ¿Ellos se conocen o qué? Here, take this. I'm sorry. Keep it. Are you better? I'm fine. Don't worry. Qué movida, ¿no? It's getting late. Why don't you go on ahead and I'll catch up with you, okay? Are you sure? Yes. I'm sorry. I'm sure, yes. Fine. La pobre casi le pega, ¿no? Bueno, la pobre. Casi le pega. Encima que le da un pañuelo. I definitely have to find Mother quickly. Am I going crazy or what? This can't be real. The Duchess arrived with me. What's happening to me, for God's sake? I absolutely need to find you, Mother. Tengo que encontrar como sea a madre. Vale, voy a ver los controles. Justo apreté el cuadrado. Vale. Parece que de momento no podemos hacer mucho, ¿vale? Solo caminar y ver. ¿Puedo bajar por aquí? No. Vale. Por la cara, ¿no? Típica ubicación de Nathan Drake. Pero flipa, estamos en 1793. Flipa. O sea, ahora mismo haría 330 años, ¿no? Louis, during the trip, I had something I wanted to ask you, but we didn't happen to run into each other. Yes, Duchess? I'm not sure if you remember, but we've met before. At that time, you were of two minds as to your choice of career. Tell me, what have you been up to since? ¿Cómo? Tu clase. Diplomático. Tu elección de clase define tu conjunto de habilidades básicas. Podrás aprender el resto de habilidades, pero costará más desbloquearlas. Detective, ¿cómo? Inquisición, observación, psicología, agilidad, lógica. Agilidad y lógica. Ocultista, manipulación, ocultismo, erudición, ciencia y engaño. Vale. Política. Protocolo, lingüística, persuasión y distracción. Diplomático. El diplomático sobresale en sociedad, un orador de gran talento que evita a ver, el joystick se vuelve loco. Que evita dejarse en evidencia y cuenta con una gran capacidad de persuasión. Además de buena educación, las relaciones políticas con su ámbito predilecto. Políticas con su ¿cómo? Además de buena educación, las relaciones políticas con su ámbito tal, no entiendo eso. El ocultista es un maestro del engaño, convencido de la importancia del conocimiento, ha adquirido mucha experiencia en las artes y las ciencias, se sirve de otros para alcanzar sus propios fines, sin remordimiento, ¿vale? El detective es experto en investigación, instruido para percibir y advertir cada detalle a su alrededor, así como para saber analizar a las personas que interroga. Un hombre práctico que no huye de las confrontaciones directas, como yo al principio. Vale, en verdad lo mío sería entre diplomático y detective, pero diplomático de persuasión sobresale en sociedad un orador, pero yo no sobresalgo, así que detective. Oh shit. Como habilidad no obtenida. Oh coño. Vale, aquí detective desbloquea la habilidad, ahora tiene 7 puntos de esfuerzo. Vale. Tenemos como 3, ¿no? Nivel 1, 4 puntos restantes. Nivel 2, desbloquea acciones y opciones de diálogo. Me cago en su puta madre. A ver. Un segundito, gente.
advierte detalles curiosos y elementos colocados de forma peculiar. Entonces está interesante. Sírvete de pensamiento lógico y habilidades retóricas. Desbloquea acciones y opciones de diálogo. Vale. Vale. Vale, nos damos un poquito de cada, ¿no? Analiza y lee la conducta. No sé si podemos darle un poquito más a esto o qué. Vale, no sé ni cuántos puntos tenía, pero bueno. Atrás, mantener, validar. Vale, perfecto. Well, over the last few years, I've solved a number of crime cases. Like the chauffeur d'Alger, for example. Thieves that tortured their victims with burning embers. Charming. How did you catch them? I told the most cowardly one that the others had given him up. Ah, and I wager your thief suddenly started to talk. You wouldn't believe it. He told us everything. The jobs, the stashes, the names of his partners. Couldn't shut him up. I heard about that case, but I didn't know you were the one who solved it. I'm flattered that the news made it across the channel. And you've got a darn good memory, Duchess. Well, they say I have the memory of two people. But please, call me Emily. Fine, Emily. Tell me, I was actually helped on that case by my mother. You wouldn't know her by any chance? Wait, Louis. We've already met. Ya nos conocemos. You ¿No se do acuerda de remember mí? me, don't you? Fingir que te acuerdas. Please excuse me, madam. I'm sure we've met before, but I don't remember where. I appreciate your honesty, even if it's not very flattering for me. I imagine that with your beauty, madam, Imagino que con su it's the belleza first time a man hasn't es la remembered your primera vez que face. un hombre olvida su rostro. Well, I must say, you make up for Debo yourself reconocer rather que sabe cómo elegantly. salir de un apuro. Please Adelante. stop torturing me. Por favor, I'm completely at your detenga mercy. esta tortura. Where have we met? Tiene a sus pies donde 4 years ago, nos hemos in visto. London, Hace 4 No, años en Londres. sorry, Lo I siento, don't no remember. recuerdo. in the office of William La Pitt. oficina de William Remember? Pitt. Se No? recuerda, se acuerda. I'm so sorry, Emily, but Lo siento muchísimo. I really don't remember you. Pero no la Let's drop recuerdo. it, Louis. It doesn't Olvídalo, matter. Luis. Right, time to go to the manor. Luis, vale. Oportunidades. Las habilidades te permiten descubrir detalles ocultos. Selecciona el objeto que más llame la atención en una situación para descubrirlo. No consumirás puntos de esfuerzo. Vale. I ask her a question, Tengo she una pregunta, answers with another. responde. Is she playing with me? ¿A qué estás jugando? Personalidad. Todos los personajes que conozcas en la isla tendrán su propia personalidad. Uf, madre mía, tío. Encima tengo que estar rápido con el joystick. Lo tengo jodido. Que conozcas en la isla tendrán su propia personalidad, lo que hace que sean vulnerables a ciertas habilidades e inmunes a otras. Vale. Por la cara. Para lograr tus objetivos personales es fundamental aprovechar su personalidad. Las habilidades a las que sean inmunes no tendrán ningún efecto y te dejarán extenuado. ¿Cómo? Las habilidades a las que sean inmunes personales es fundamental aprovechar su personalidad. Las habilidades a las que sean inmunes no tendrán ningún efecto y te dejarán extenuado, mientras que en las habilidades a las que sean vulnerables recuperarás un punto de esfuerzo. Consulta las inmunidades y las vulnerabilidades a la pestaña diario del menú. Inmunidad revelada y vulnerabilidad revelada. Vale. ¿Cómo hago yo? Vale, Emily, ¿quiero quitar esto? Vale, perfecto. Vamos a ver, diario. Puf. Puf. Mucho texto, ¿no, gente? Piaghi vale de Riech. Esta es nuestra madre. Sara Faustine, una aristócrata francesa acomodada hace 34 años. Vale, no lo voy a leer entero, voy a leer el nombre, ¿vale? El primer párrafo. Su eminencia, el cardenal Giuseppe Piaghi, es un enviado del Papa Pío VI. Luis Maura de Richet, joven aristócrata parisino y único hijo de Sarah Richet.
Buenas, bienvenido. Y esta es la que acabamos de conocer. Emily Hillsborough, madre mía tú. Duquesa de Inglaterra, cercana a la corona, madre mía tú, de Inglaterra. Pues vale. Excuse my insisting, but you still haven't answered about my mother. Do you know her? You'll see, Louis. Everybody here knows Sarah de Richet. Conocen a Sarah Richet. O sea, mucha gente conoce a la madre. I don't know where we're going like this, Emily, but you're connected to my mother one way or another. And if I can believe my vision, you don't have much of a place in her heart. ¿Qué cojones, loco? Espérate, tú, que me perdí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que me perdí no sé cuánto hay. ¿Cómo? Talento. Puedes conseguir talentos al llevar a cabo ciertas acciones. No olvides consultar. No. Me comí el punto, tú. Los requisitos de desbloqueo. Y los efectos encontrarás mejoras muy interesantes. Madre mía, tú, cuánto texto si lo llevas a ver. Me compré un diccionario. Consulta todos los talentos en la pestaña pertinente del menú. Vale, pues... A ver, es que yo le di aquí... Madre mía, tú, todo lo que hay... Mapa. Vale, por aquí hay unas escaleras a las que no hemos ido, ¿no? Por la cara. No, acabamos de empezar, ¿eh? Madre mía, tú, bien de info. Oye, ¿compramos esto o esto nos lo dieron? ¿Cómo fue? Convences a otras personas con tan solo me cago en tu culo. Tu fuerza de voluntad y su aptitud. Vale, y aquí tenemos un punto también por la cara. Pero bueno, el joystick, hermano, que está de fiesta. Haz que otras personas actúen de acuerdo con tus propios intereses. Vamos, que somos un poco manipulables. Dios, manipulados. ¿Cómo se llama esto? Ahora no me acuerdo. Como nos gusta manipular, coño. Sírvete de... me cago en todo. Pensamientos lógicos, habilidades retóricas. Vale, analiza, lee la conducta de personas como si fuera un libro abierto. Vale, por la cara. Advierte detalles curiosos y elementos colocados de forma peculiar. La mitad de las cosas me quedó igual que estaba, ¿vale? ¿Será que a lo mejor ahora...? Pero bueno, déjame Must be hacer an algo. incredible view from up there. Impossible to set foot on the island without being seen from 300 meters away. Vale, hemos llegado aquí y se han dado cuenta de que es imposible de que lleguemos a la isla sin que nos vean. A ver, amigo, es normal. Igual por eso el muelle está aquí. Para que te vean venir, ¿sabes? No te lo van a poner por donde no te puedan ver. Mira, aquí hay otra cosa. ¿Esto qué es? Vale, ¿cómo interactúo yo con esto? Con el X. La jalea real restaura 2 puntos de esfuerzo. No puedes llevar más de 5 encima. Vale, pero la podemos usar y tal vez recuperar, ¿no? Claro. ¿Y cómo la hemos cogido, no? Como lo he visto. Vale, aquí no hay nada más. A ver, me gustaría que pudieras correr, tío. Ah, vale, con el R1. Vale, bueno, R1, aquí tengo los controles cambiados. ¿Y esto qué? Esto me sale aquí algo, ¿no? O son cosas mías. Hola, Johnny. Vale, pensé que lo de la mano había sido yo, tú. Tocando botones y de repente se acaricia. A ver, vamos, trota, mi niño. Cómo se nota que sois antiguo, tú. Ni trotar sabes. Madre mía. Oye, espérate, la sensibilidad y algo se puede mirar, ¿no? Controles. Sensibilidad. Voy a poner al 60. Hazme una y saca la cuenta, a ver. No te puedes agachar, o sea, aquí de momento... Igual de momento no hay sigilo. A ver, no, espérate tú, que ahí hay un pavo que no sé ni qué quiere. Decirme la hora lo dudo, porque aquí creo que no habían relojes, ¿no? Vale, el señor Casio todavía no había nacido. ¿Y esto qué es? Otro objeto añadido, jalea real. Vale, espérate, vamos a ver. Porque todavía no he mirado ni esto. Talentos. ¡Puf! Vale, esos son todas las habilidades, ¿verdad? Tu reserva de puntos de esfuerzo aumenta en 1. Madre mía, tío, que me está doliendo la frente solo de pensar todo esto. Consigo un punto de habilidad. Vale. Esto es básicamente las 3 ramas de habilidades.
Madre mía. Vale. Por aquí había una escalera, ¿eh? A ver, porque tío... Madre mía. Vale, sí. Pero ya está la escalera. No me dejaba, ¿no? Supone que aquí estaban las escaleras. ¿Estás vacilando o qué? Las escaleras son las que marca que no. Venga, vamos para adelante, que por aquí no hay nada más. Me está entrando la ansiedad por todo el cuello. Ah, espérate. Good evening, sir. May I ask your name, please? Louis Moras de Richer. Primo de Napoleón. Monsieur de Richer. Delighted to welcome you among us, sir. You must be Sarah de Richer's son. I must tell you we are doing our utmost to find your mother as quickly as possible. Como usted debe de ser el hijo de Sarah Richer, sepa que estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para encontrar a su madre lo antes posible. ¿Cómo que se ha perdido? ¿Qué? Mira, ve tú que es mayor, jodido, que esa le da un chungo y se queda. ¿Dónde está Lord Mortimer? En serio, lo primero que preguntas es por Lord Mortimer en vez de por tu madre. ¿Qué sabes sobre my What can you tell me about the disappearance of my mother? 2 weeks have passed since Sir's mother went missing. All the staff here have since been busy searching every nook and cranny of the island. But Sir may rest assured, we shouldn't be long in finding her. And just what have you found so far? It would seem that Sir's mother may be hiding on the island and regularly changing her location. But no one seems to know why she would find this behavior necessary. What do you mean? On several occasions, we have found leftovers of food, a few of her things, or even traces of campsites. The reason why we're searching the wharf again is because lights were spotted there last night. Where we are now? Indeed, sir. According to our information, lights were seen in the middle of the night, sir. After verification, none of the guests seem to have left the manor last night. We think that perhaps Sir's mother was here. Vale, en pocas palabras, por si alguien no ha tenido tiempo de leerlo, su madre está perdida por la isla, han encontrado objetos personales, restos de comida y no la encuentran porque básicamente se mueve por toda la isla, en resumen. Le hemos preguntado, bueno, eso y eso es lo que nos ha contado. Tus habilidades te darán acceso a acciones y elecciones exclusivas, a cambio de puntos de esfuerzo. Cuanto más alto sea el nivel de una habilidad, menor será el coste de puntos de esfuerzo. Vale, consulta tus habilidades en la pestaña. ¿Hay algún testigo? No, han encontrado algo. Dificultad 0, Inquisición del nivel 1, ok. And did you find anything then? We discovered a certain amount of damage, sir, on the wooden part of the wharf. What type of damage? Broken barrels, mainly. We'll do whatever is necessary to have them rapidly repaired. But quite frankly, I can't imagine what Sir's mother would have been doing with them. What could Mother have been doing with barrels? Nevertheless, our search of the wharf hasn't been entirely unsuccessful, though. What do you mean? We seem to have found an object that would appear to belong to Sir's mother. A handkerchief. The handkerchief is embroidered with the initials SDR. We came to the conclusion that they are the initials of Sir's mother, Sarah de Richer. I have orders to give it to Lord Mortimer as soon as I see him. I know my mother. She's not the kind to go for a midnight stroll on the wharf for nothing. I've got to find out what the hell she was doing here. Where exactly did you find the handkerchief? On the landing dock, sir. The one you arrived by. Déjeme el pañuelo, yo me ocuparé de él. ¿Me devolverá el pañuelo? 0, persuasión bloqueada. Zanjemos pues el asunto. ¿Me entregará amablemente el pañuelo? Zanjemos pues el asunto. Give me the handkerchief. I'll personally show it to Lord Mortimer. Well, I've traveled hard for several days in order to get here. Yes, but invited by your master. No, of course. Because my mother went missing right under your nose. Sir, please. And having only just arrived, you refused to give me her personal belongings? Of course not, sir. It was never my intention to contradict, sir. Here you are. I must return now. It is still much to prepare in order to welcome all the guests. It is indeed your handkerchief, Mother.
You must have come here for a specific reason. I need to know what it is. Let's think. What could she have been doing out here on this wharf? Latin inscription. En necis, mi fili quantilia produncia mundus ergatur. Vale, por acá. Traslate de next. Latín fácil de traducir. Vale, si hubiésemos tenido cualquiera de las otras habilidades, a lo mejor hubiésemos podido. ¿No? There's no way I'm leaving without finding out about Mother. Averiguar qué le está ocurriendo a mi madre. Vale, vale. Tenemos que investigar por la zona. Y por aquí esto está cerrado. Imagino que más adelante lo típico se irá desbloqueando. Vale. Está cerrado, me lo imaginaba. Eso ya te lo decía yo, chaval, no soy detective. Pero podría. Abrir la puerta. Ah, ¿se puede abrir la puerta? It's locked. I'll never get it open barehanded. Hasta ahí llegué yo, pero... Te digo una cosa, igual no lo piensas, pero si haces así puedes subir, ¿eh? Eso te parece una escalera. Y honestamente, a ver, que yo con un paso y medio ya estoy al otro lado, ¿eh? Creo que se gastaron en la puerta, se lo ahorraron en la valla. Lo que pasa que, claro, esto es lo típico del típico meme de se inventa el salto en 1700 o en 1900 tanto. Y este pobre hombre, como vivía en 1793, pues, aún no se han inventado los saltos, pues no puede saltar. This chest might belong to Duchess Hillsborough. Duquesa de Hillsborough. Y las iniciales eran otras, ¿no? No me acuerdo nada, ni ahora. Looks like a bar from an old gate. This miserable old bar has been broken fairly recently. Edges are still clean, and the tip is blackened. Without analysis to the contrary, I put my money on cannon powder. Coger la barra seguramente nos valga para abrir la puerta. A la punta está manchada sin ningún análisis que indique lo contrario. Diría que se trata de pólvora. This might just come in handy. Sonó a hierro puro, ¿eh? De 1970. Vale. Importado A por sack of seeds. metalurgias. It's unopened. No one seems to have used any. ¿Cómo? ¿Está sin etiquetar o qué? Madre mía. Como venga luego el cargado, va a tener que abrir las bolsas para saber lo que es. Qué lío. A ver, espérate, a ver si hay algo más por aquí. Mira, un barril. Looks like the barrel's been broken for quite some time. Hace mucho tiempo. El que nos dijo que la madre había estado rompiendo barriles, pues se volvió loca. Me cortaron la mano. Aunque yo creo que lo de las manos después, porque se carga la tía y la tía está viva. Oye, nos acaba. El propio juego te acaba de hacer un spoiler en el minuto 1, tío. Vale, vamos a ver, porque igual nos vale ahora para abrir esto. O para defendernos más adelante, una de dos. Pero la barra es de ahí, ¿no? Del hueco este que falta justo a la derecha del pavo. Usar la barra de hierro, ¿ves? Es que, hermano, de aquí a policía. Como esto de youtuber y streamer no me vaya bien, hago las Clearly I'm not meant for manual labor. Let's see if I can get it open another way. Usar una barra de hierro. Forzarla con la barra. ¿En serio? El tío no Here we are. O sea, le he tenido que dar 2 veces para que abra la puerta. No me entero. Vale, este juego un poquito de pausado, ¿eh? Pero oye, en verdad, no digo que compense, porque este personaje me parece muy recto, ¿no? Igual tiene una escoba por ahí metida, pero un palo por ahí. Pero los gráficos, la verdad es que están bastante bien. Parece la funda de una pistola, pero está vacía. La pistola de la madre. Anything to do with you, Mother, but if it does, at least now you're armed. Just like in my vision.
and none of it's telling me anything useful. La misma de la visión, o sea que la madre ya tiene el arma. Igual la visión es como el final, ¿no? Y nosotros tenemos que hacer todo lo posible, a lo mejor, para evitarlo y encontrar a la madre. This wharf is used as storage for a lot of barrels. Este embarcadero se utiliza para almacenar barriles. Vaya, qué interesante. Examinar el barril. What have we ¿Qué here? tenemos aquí? It's cannon powder. Pólvora, qué casualidad. Apartarse por la cara. It's unusable now. I don't know what the person who left this barrel like this had in mind, but it's a waste. Apparently, someone on this island has gone through a whole lot of trouble to arm themselves. I really must find you, dear mother, and quickly too. Bueno, la verdad que si todo esto son barriles de pólvora, igual están guardando mucha pólvora. Y también te digo, esto que está encima no es que sea muy conveniente, ¿no? Un chispazo equivocado. Fragmento de ámbar, acabas de encontrar un fragmento de ámbar. Cada vez que reúnas fuerza aumentarás tu nivel máximo de puntos de fuerza. Vale, perfecto. Amber. Amber. Vamos a aprender hasta francés e inglés, señores. Amber. Amber Hair. O sea, en verdad, Amber Hair se llama ámbar. Amber Hair. A ver, por aquí no hay nada más, ¿no? Parece. A ver, el mapa. No. Embarcadero. Única salida. La única salida. Y ahora nos quedaría para arriba. Diario nada. Inventario. Tenemos la barra. Tenemos el pañuelo de Madre. Sarah de Rickett. Y el pañuelo que te entregó Lady Hillsborough. La mancha de sangre es tuya. Tiene bordadas las iniciales EH. Vale. Invitación. Y esto, el arte de conocer a la gente por su fisionomía. Madre mía. ¿Y esto para qué? Un método por el cual base. Vale. No sé para qué. Será la habilidad, ¿no? En sí, que la tengo aprendida. Y bueno, pues me sale ahí a modo de libro. Pues vale. Rasgos. Igual tengo un punto de habilidad, o son cosas mías. Bueno, yo creo que por aquí ya no hay nada más. Oh, qué bonito el cielo. Vale. En estos juegos es típico que hay. Me cago en tu madre, niño. Cosas en cada esquina. Mira, ¿ves? ¿Y esto qué? A wooden floorboard. Un tablón de madera. Igual podríamos haber usado esto para abrir la puerta, ¿no? Cuestionar su procedencia. Probably comes from this part of the wharf. The wood is slightly eaten away, of course, but it still would have been fine if it weren't smashed. Si no lo hubiesen destrozado. Judging by the splinters of the wood, this floorboard has been ripped up. If it was in decent condition, I wonder why someone ripped it up. What's the point of doing this? Pues ¿sabes para qué lo arrancaron? Para arrancar la barra que faltaba. Puede ser, ¿no? Probably comes from this part of the wharf. The wood is slightly eaten away, of course, but it still would have been fine if it weren't smashed. Vale. Aunque claro, entonces ¿cómo se partió, no? Porque si se hubiese partido igual no hubiese podido abrir la puerta, ¿no? No sé. Vale, otra cosa por aquí, madre mía. Objeto añadido al inventario, jalea real. ¿Y otra cosa más aquí o qué? Madre mía, ¿tú estás lleno de cosas? ¿Y eso que eso es el principio? No. Hey, there's something not right about this floorboard. It's different from the rest. Diferente a las demás. Examinar, sacar la tabla. There we go. Let's see what's hidden inside. There's a book and also a bag. The Mysterium Cosmographicum. I know that book well. Mother used to read passages from it to me all the time. And judging from what I can see, it's the same one as hers. For crying out loud, what's happened to you, Mother?
Como los manuscritos te permiten instruirte durante tu aventura al comienzo de cada misión. Puedes seleccionar tus lecturas para conseguir puntos de habilidad permanente. Así es que, hermano, Let's look inside the bag. A little food, a few toiletries, a small key, and some kind of black powder. Algún tipo de polvo negro, puede ser pólvora. Comida, examinar la comida. Some fruit, a piece of bacon, and some bread. Y un poco de pan. The fruit's still firm. And the bread's a bit stale. El pan está un poco rancio. From the smell, this food's been here roughly 2 days. And if it's rationed, there's enough left to last 2 more days. Para otros 2 días. Examinar la llave An oxidada. iron key completely No, tenemos que rusted. llevar. Igual con la llave, hubiésemos abierto la puerta sin forzarla. You never know. It might be useful. I hope Mother wasn't Igual counting no, on y it. no vale para algo más adelante. El objeto añadido a investigar llave de hierro oxidada, es que es casualmente de hierro y oxidado, ¿sabes? Examinar la polvera. The bottom of the bag is covered in black powder. La de polvo negro, And judging by puede its ser pólvora. consistency, it's the same type of powder that I found earlier. Pólvora. This just gets better and better. Suficiente para provocar un par de explosivos, ¿no? Tampoco muy grande, a lo mejor de humo y poco más. Examinar los efectos personales. Shit, those are definitely my mother's things. Todo esto es de mi madre. I recognize her hairpins. Aquí ya una This bolsa bag de smells of her perfume, perfume. A piece of soap, some un oils, trozo and de jabón, a algún powder puff. aceite y una polvera. What does all this mean? ¿Qué quiere decir todo esto? Que tu madre lo guarda aquí y vuelve de vez en cuando. ¿En serio, tío? ¿Este tío es detective? Porque vamos, tiene que ir con instrucciones, jodido. Coger la bolsa. Right. Just in case, Por si acaso me lo I'll take it llevaré all. todo. I'll give it back to Mother Se when lo I see devolveré her. a madre cuando la vea. Y dile 4 cosas también. Crying out loud. Why did you hide supplies in the middle of Bolsa de nowhere, Sarah. Mother? I don't know what's going on here, but you obviously feel like you're in danger. Vamos a mirar hasta los farolillos, hermano. Vamos. De verdad, de arriba ni nada. Vale, vale. Igual puedo cerrar la puerta o algo para que parezca que no ha pasado nadie por ahí. No. Me quedo con la duda, en verdad, en este tipo de juegos, tío. De hacer las cosas a lo mejor varias veces para ver qué hubiese pasado si cambias esto, si cambias lo otro. Pero obviamente algunos juegos son tan largos que da una pereza tremenda, tío. Me acuerdo que lo fui a hacer con el Assassin's Creed, no sé, fue el Odyssey, y dije, no, olvídalo, que yo no tengo 2 vidas aquí. Estamos locos. Vale. Aparte, para hacerlo bien tendrías que ir poco a poco y tal. Ay, no, le di aquí, quería mirarlo del latín. A ver, espérate. Bueno, igual podemos volver para atrás. Quería aprender la habilidad y mirarlo del latín, a ver si por casualidad me dejaba leer. How did Mortimer manage to build his manor at the top of a rocky outcrop? Mucha esclavitud. Porque ya te digo yo que la piedra esta, traerla aquí un coñazo. Aunque igual la consiguieron del lugar, ¿no? No entiendo los puntos esos de abajo. Vale, lo malo es que vamos a entrar directamente y no nos va a dejar avanzar. Digo, retroceder. Pero que sí, la verdad. Sí, yo también estaba mirando para atrás, amigo. Consulta tu diario con frecuencia para ver las inmunidades y las vulnerabilidades descubiertas. ¿Pero te quién es? ¿Positrón? Vaya, Impressive. Ah, my son. Niña, no te I was alejes mucho looking que te van a for pegar un tiro. What can I do for you, Your Eminence? I wanted to ask you. Baba. You are the son of Sara de Riche, aren't you? You see, your mother and I were supposed to meet here on this very spot. I was supposed to hand her a very important envelope. But I haven't seen her.
Vale, If only Mother had told me why she was coming here. Anyway, I ought to take the envelope. It might have something to do with her disappearance. Listen, if it will help, you can always give it to me. Claro, eso estaba yo pensando. Thank you, my son. Bear that in mind. I'd rather deal with her directly. Don't take it personally. Would you happen to know if your mother has arrived yet? 3 traspires restantes. Como que hemos fallado en la persuasión, ¿no? Y tenemos 3 intentos. ¿Qué más da? Deme la puta carta ya, hombre. ¿Te imaginas? Sí, llegó hace un par de semanas. Certainly, Your Eminence. Mother got here some time ago. I was hoping to find her when I arrived, but given the hour, she must be asleep by now. Right. I shall see her tomorrow, then. By the way, Your Eminence, I wasn't aware you knew my mother. Vale, perfecto. If you only knew, my son, I hold your mother in the highest regard. She has rendered great service to the church, and her help is invaluable. I hope that you will follow in her footsteps. If only she had told me where she was headed. Nonetheless, our exchanges have always been discreet, and I should like them to remain as such. If your mother wishes to speak to you about us one day, I will not mind if she does so. That is very commendable. But since we work together on a daily basis, it's surely just an oversight. Most certainly. You said you work together. What do you do exactly? Ah, vale, lo de traspiés restante es a través de la conversación, me imagino. Y nosotros la primera fase la hicimos bien. ¡Pam! Hemos conseguido lo que queríamos, ¿no? Como quien dice. Vale, somos miembros de la Orden Dorada. Igual no se lo debería decir. Secreto profesional, lo siento. Nuestros asuntos son confidenciales, eso como muy tal, y coleccionistas de arte. If you know my mother, you will understand that I cannot answer you, Your Eminence. I'm sorry, but... Do not worry. I perfectly understand, and I expected nothing less from you. Discretion and secrecy are both pillars of the organizations for which we work. You are the worthy son of Sarah. All the same, it bothers me to see you in a quandary, Your Eminence. Is there any other solution? Look, if it's of any help, you can always leave your envelope with me, and I'll give it to her as soon as I see her. I hesitate. Up till now, we have always dealt with her in person, and that has always been successful. Do you think I should give it to you? Vale, esto aquí, dificultad, depende de su contenido. Fingir que no me interesa y cuente con ello. Se la entregaré si la encuentro. Listen, you have nothing to fear. I will give your letter to my mother the moment I find her. The moment you find her? Cuando la encuentro. You mean Sarah has gone missing? Sarah ha desaparecido. Shit, I shouldn't have said that. Let's not exaggerate, Your Eminence. I have no other information at this time. It's probably nothing. Listen to me, my child. If I give you the letter, can you promise me before God that no one other than your mother will read it? Confrontación, última fase. En la última fase de una confrontación deberás convencer a tu interlocutor dando una respuesta positiva. Si te equivocas, la fase se repetirá hasta que des la respuesta correcta y no te queden más traspiés. Vale, de acuerdo. De acuerdo. I swear by the Almighty God to honor the promise that no one but my mother shall cast her gaze upon your letter. Good. Listen, let's stop there. I'm going to tell you a secret, Monsieur Leriche. Your mother and I are organizing the escape of a large number of French priests who face a massacre organized by the accursed Republican tribunals. The church is literally being bled like a beast. Without your mother, hundreds of men... Claro, porque en verdad le hemos dicho que nadie, aparte de ella, tendrá acceso a la carta. Pero no le hemos dicho que no la leeremos, ¿sabes? Que solo la va a leer ella. Por lo tanto, no le hemos mentido. Si la quiero leer... The cloth would have gone to the guillotine. She has made the services of your order available to us by organizing the priests' safe passage across the borders.
Even if she does not share all our convictions, she always provided assistance. Young man, you can be proud to be her son. Be it only for her sake. Always respect your name. Here, the letter I spoke of. It includes a list of about 15 names ready for departure. Be quick. Además, otro dato a favor, que pese a que hemos fallado en la tercera fase, hemos sido sinceros. Sí, vale, no tendríamos que haberle dicho a lo mejor que había desaparecido, pero si no se lo hubiésemos dicho, hubiese sido, ¿sabes? Casi como, ¿por qué me ocultaste esto? ¿No? Si a lo mejor en un futuro volvemos a hablar con él. Remember to tell Sarah when you see her that time is short. Y se está preparando. Well played. I'll decide later when I'm alone whether to look at what it contains. Si abro la carta, vale. Elementos ocultos. Encontrarás numerosas pistas y objetos ocultos. Puede que algunos afecten en gran medida al desarrollo de tu aventura. ¿A qué esperas para encontrarlos? Vale, por cierto, gente, una cosita. Yo pensaba que este juego tal vez sería cortito como la mayoría de los que hay por ahí, de capítulo 1, capítulo 2, ¿vale? Dependiendo cuán largo sea, igual lo hacemos en 2 directos o en varios, ¿no? Ahora el próximo sábado estamos por aquí también, ¿vale? Dicho esto, vamos a continuar. Porque estoy viendo que es el típico de pista, que pensaba que era un poquito más de otro estilo. Pero de momento es un poquito de trama y poco más. A ver si podemos volver atrás. Sí, parece que sí. Lord Mortimer certainly has a taste for staging Le rooms. encanta la puesta en escena. Si no, la verdad, pedazo portón, hermano, que estás esperando a Kratos. ¿Te estás esperando a Kratos para que no entre? Vamos para atrás a ver si podemos. No me deja. O sea, le estoy dando al X, pero no me deja, ¿eh? Regresa con el grupo junto a la chimenea. Gana, gana, hombre. Oye, bien de oro, ¿no? México quejándose. Abrojo. El abrojo te proporciona el estado de saltado. Se mostrará temporalmente las inmunidades y las vulnerabilidades que afecten a tus colecciones durante una conversación. No puede llevar más de 5. Pero esto es directamente, indirectamente. Lo tengo que usar antes de hablar. Vale, espérate. Tenemos un par de cositas en el diario. No, en el inventario. Bolsa de Sara. Carta de tal. ¿Esto cómo lo usamos? Talentos, puede ser, no. Aquí. No. Como... Claro, a lo mejor el libro no es para nada, ¿no? O coño con el joystick, tío. De verdad, hermano, etiqueta tortura. El arte de conocer a la gente por la su fisonomía, este que teníamos antes. Y Mysterium Cosmographicum. Madre mía, Latinum. Ensayo científico que combina las más preciadas observaciones astronómicas con nociones matemáticas avanzadas. Un punto de habilidad en ciencias. Habilidad en psicología. ¿Y esto es esto? ¿Qué es esto? Aprenderás habilidades de clase detective con más facilidad. Has elegido la clase detective. Has conseguido la carta de Piaggi. Consigo un punto de habilidad en manipulación. Tenemos manipulación, un punto de habilidad en persuasión. Has decidido no seguir el consejo de My Mother. Consigues un punto de habilidad en manipulación. Siempre has tenido mucho carisma. Vale, persuasión y más. Vale, aprendemos habilidades de esta clase más fácil y manipulación. Pero no entiendo, entonces esto, el libro este que no vale para nada, ¿o qué? Simplemente un punto de habilidad en ciencia. Pero ¿y cómo yo veo eso, tío? O sea... Ah, vale. Agua del Carmel, la próxima habilidad no tiene ningún coste. Revela temporalmente las inmunidades vulnerables que afectan a tus elecciones. Vale. O sea, esto para cuando vayamos a tener una conversación posiblemente importante.
Si solo tenemos una. Cura las alteraciones y restaura 2 puntos de esfuerzo. Restaurar será para volver a recuperarnos y tal, ¿no? Vale, hemos mirado esta zona. Tenemos las escaleras y la chimenea, imagino que es esa. Vale, escaleras a mi derecha, 2 y la puerta izquierda que no podemos salir. No sé por qué nos pone esto de la puerta si no podemos salir. Quiero salir, coño, déjame fumar un cigarro. Igual no fumo, loco. Da igual. Roleamos ahí. ¿Esta puerta qué pasa aquí? Cerrada, ¿no? Igual por eso está la barra. En plan, la barra puede ser para usarla, ¿no? Para abrir. O eso, o la barra significa que está bloqueada la puerta. Una de dos. Vamos, por lógica. Maybe I should introduce myself to the other guests first. Vale, ¿ves? Por eso sale la barra. Primero tengo que presentarme y ya luego me dan libertad. Vamos, perro. Un libro. Lives of the Noble Greeks and Romans by Plutarch, a biography of the great Una biografía men. de los hombres que definieron la tierra, ¿no? Coger el libro. Me lo llevo. Que no se dan cuenta, están ahí mirando la fogata. Vamos a ver. Vale. Otro más, por así decirlo. Punto de habilidad en persuasión encima. Vale, la barra la rompimos. ¿Ves? La barra igual me hubiese servido para abrir una de estas puertas si hubiésemos usado la llave. No sé, simplemente estoy como I haciendo una thought especie my de tema chimney con las was big, decisiones but this tomadas. one is beyond belief. It's the least one can say. I've been longing for a warm fire for ages. Since I set foot on the island, I haven't ventured more than 2 yards away from it. Have you also just arrived? Oh, late morning, I'd say. Louis, come join us. Monsieur, may I introduce you to Monseigneur His Eminence Cardinal Piaggi? He joins us straight from Rome. Oh, just call me Your Eminence. It's simpler. George Washington, President of the United States of America. Delighted at last to make your acquaintance, Mr. President. Pleased to meet you, Mr. President. Louis Moras de Richet. It is an honor to meet you. Young man, let's keep it simple, please. Let us forget our fancy titles. Nice to meet you, Louis. I should imagine you never thought you'd be in such company. I must admit that I didn't. It's the first time that I've ever met so many illustrious personalities. And you haven't seen anything yet. Generally, when Lord Mortimer organizes one of his receptions, there are over a dozen people here. They can't all be here yet, and you'll see, most of the time there's only the upper crust. And I noticed you were already getting to know His Eminence at the entrance. It's the perfect place to build up a network. What were you talking about, if you forgive my indiscretion? Vale, por la cara. Disculpe mi indiscreción, pero ¿sobre qué hablaba? Sobre mi madre, acerca de la carta. At the risk of disappointing you, we weren't conspiring in our corner, sir. His Eminence was simply telling me that he knew my mother and how much he held her in high esteem. It so happens that Monsieur de Richet's mother is to join us. Oh, pity. No scrumptious gossip or juicy tidbits, unmentionable secrets, or even money matters. But you'll see, it will come. Despite all the goodwill in the world, you can't stop people scheming left and right around here. Speak for yourself, sir. Well, my friends, do any of you know the reason why we're here this time? Not in the slightest. As for me, I've been invited by Sir Holm, a close friend of Lord Mortimer, but I do not know the reason why. You see, Louis, every time Lord Mortimer organizes a reception, he always finds a moment to set up a chat with all the guests. During which time we remake the world. Accompanied by gallons of absinthe and cussing. I'll leave you to imagine the result. So, if I understand rightly, Monsieur de Richet, you've come out here to join your mother. For what reason, exactly? A ver si lo he entendido bien. O sea, he venido hasta aquí para reunirse
con su madre. Exactamente cuál es el motivo. Inventar una excusa. Like you, Mr. President, I'm here as a result of Lord Mortimer's invitation. 2 members of the same family here. That is rare. You know what they say. You can pick your nose, but you can't pick your family. Una excusa un poco rara. Seriously, though, I know your mother well. Stay behind with me afterwards, and we'll take a moment to speak about her. Bueno, ¿qué pasa? ¿Que todos estos conocen a la madre o qué? Validar. Vale. Good Lord. Washington is wearing the emblem of the Grand Master of the Golden Order. It's the highest distinction of the order in the United States. It puts him on par with my mother. He must really know his stuff when it comes to the occult. Vale. O sea, de la misma Good evening, my friends. Holy shit. That's the man for my vision. An urgent case has delayed our host, Lord Mortimer. He can't be present this evening, and he sends his deepest apologies. He's asked me here and he hasn't even turned up? Great start. Preguntar quién es este hombre. Do you know that man? Sir Gregory Holm, an English aristocrat, very influential. He's also close to Lord Mortimer, so don't be surprised if he acts like he's at home. And now, my dear guests, a light meal is served in the small salon. For those who would like to, you're invited to follow me into the next room. My dear fellow, you must have read my thoughts. I shall follow. We'll have to be careful not to make too much noise. One of Lord Mortimer's guests is relaxing. Oh, we shall be quiet. Don't take it the wrong way, Sir Holm, but I've already eaten. Thus, I shall be happy to remain by the fireside. If you don't mind, Gregory, I should like to keep Mr. Washington company. Please feel at home. And you, sir? If I stay with Washington, we'll be able to speak about my mother. But on the other hand, I'd like to learn more about this home. I saw him in my vision. Vale, o quedarnos con esto para averiguar más cosas sobre nuestra madre. O que... My vision is more important. Let's follow home. I'll follow you, sir. Vamos a ver. Mr. Washington, I hope to speak with you at greater length on another occasion. Emily, please excuse me, but I would like to speak to Sir Holm. I shall see you later. Vamos a ver, el viejo este tiene una cara de estreñido. My friend, I hope our dear Giovanni is well. The troubles in France have fatigued him, but he will recover slowly. Do not fear. He apologizes for remaining in Rome. The voyage was too much for him. And right he was, too. The mildness of the Mediterranean. Come, sit down and have something to eat, my friend. You look rather pale. Excuse me, sir. I have been neglecting my duty. I haven't introduced myself. Sir Gregory Holm, an old friend of Lord Mortimer's. A real pleasure, sir. You who must be well used to the court of France. How do you find this peaceful little haven? Charming, if I hadn't come here for disturbing reasons. Yes, I heard the news. What a story. Indeed. I wanted to ask you. Would you have any information about the disappearance of my mother? Very little, I'm afraid, my young friend. Your mother came at the invitation of Lord Mortimer. Then one fine day, we couldn't find her anywhere. That's it? As I said, I don't know very much. Lord Mortimer had the entire area searched immediately. We found no clue as to her disappearance. But I am convinced that as soon as Lord Mortimer becomes available, he will explain the situation. Thank you for your answers, Sir Holm. But I beg your pardon. I get the impression I know you. Have we met? Except in my dreams, of course. Not that I remember, young man. Perhaps you are mistaking me for another member of the Chamber of Lords. What with the wig and the powder, it wouldn't be the first time. No, you were definitely the one I saw threatening my mother. I thought... Never mind. It'll come back to me. Would you allow me one last question, sir? I don't want to take up all your time. Please, go ahead. What do you want to know? Vino mi madre. ¿Qué conexión hay con Hillsborough y mi madre?
¿Quién podría guardarle rencor a mi madre y ha desaparecido alguien más aparte de ella? Do you know if anyone else has gone missing recently? Not at all, sir. It's as if Sarah has purely and simply vanished into thin air. That's right. Just take me for an idiot, why don't you? Not even a servant, then? Not even a servant. I can assure you, we would have been informed. Keep your faith, my son. Only the celebrated Sara de Rice could vanish before our very eyes, and she will reappear. You will see. ¿Qué cojones? No! Elizabeth! ¿Qué le pasó? Le di chungo que se nos muere la I should have insisted that you rest in your room. Do you want me to call someone? Un momento, yo me ocuparé del asunto. Revisa el reloj de diálogo en la parte inferior de la pantalla. Cuando se agote el tiempo, seleccionará automáticamente una respuesta. I'd rather not get involved either. Mierda, sí, claro, no respondía por... Just sit there a moment. It'll pass. She's slowly recovering. These fits of hers are quite worrying to see, but normally there are no consequences. No consequences? Have you seen the state she's in? Can you tell me something about her? ¿Qué le sucede? The dizzy spell is harmless, but her general condition is frankly alarming. You seem to know her. What is she suffering from? I don't know exactly, but her father sent her to us in the hope that she would recover all her faculties. It would appear she suffers from episodes of dementia. Is she aggressive? Sometimes, but only toward herself. She has never hit out at anyone else, I can assure you of that. She wasn't like that this morning. Something must have upset her. That's one way to put it. Poor girl's exhausted, but that's not the cause of her problem. Are you all right, Elizabeth? Do you feel any better? When did she arrive? 4 days ago. Okay. My mother had already gone missing. Igual la vio. Vale, el collar. She's just regained consciousness and she immediately reaches for her brooch? I don't know exactly what it means to her, but obviously it's got to be something important. Are you all right, Elizabeth? You gave us quite a fright. Take it easy, miss. Let me... I just need to get back to my room. Of course, my dear. Go ahead. You saw it, didn't you? Pardon me? I segni della bestia. Sorry, Your Eminence. I don't speak Italian. Forget it. It doesn't matter. Gentlemen, it's getting late. It is time for everyone to go to bed. It's been a long day. Vale. Y ahora a ver si nos dejan explorar por ahí, ¿no? Porque si no me voy a mosquear yo un poquito más. A ver qué pasa aquí. It's all the more delicate. I'll see what I can do, but the case I'm on at the moment might well leave me with very few opportunities. Well, I am impressed with all this splendor. But don't spend too much time with Mr. Washington, my dear, or you'll lose your pretty accent. You seem to be intrigued by that statue. Absolutely. It is remarkable. Vale, ¿y esto ahora qué? Por la cara. Oh, it's naughty to tell lies. Bet my life that you were talking about something totally different from the decoration of the manor. But to find out what, I should have stayed with them. Too bad. Lord Mortimer is fond of atypical works of art. I won't disguise the fact that I find it all a little megalomaniacal. But I must say, he does have some outstanding pieces. Sir Holmes, who was that young lady with you? Elizabeth Adams, Mr. President. She would have liked to have stayed with us, but the poor thing is exhausted. Elizabeth Adams? ¿Ves? Por lo menos de la otra forma nos enteramos de aquello, ¿vale? Esto ya lo sabemos. Vamos aquí. Just mentioning Elizabeth totally changed Washington's attitude. Looks like he just saw a ghost. Miss Adams is here to rest. You have perhaps already come across her in the corridors. She arrived a few days ago. I perceived her, but we weren't introduced. Rest assured, she is not here for the same reasons as yourselves.
Consequently, bebidas, ¿no? I'm counting on your indulgence. Por la fecha. El símbolo ya lo habíamos visto. Washington looks surprised, Parece but sorprendido. Holmes doesn't seem to Pero see no creo it. que Holmes se I haya- wonder if he's being polite or if he really doesn't see his discomfort. On that note, it's very late. You must be exhausted. The servant will accompany you to your rooms. Vale, ahora nos van a acompañar a la habitación. Imagino que a medianoche por ahí podremos explorar. Claro, imagino que de una forma nos hubiésemos enterado, vete a saber de qué. Pero no nos hubiésemos enterado de que la chavala está con ataques psicóticos, ¿no? ¿Y de cuánto tiempo Ladies, lleva ahí? gentlemen, I bid you all good night. Mr. President, Your Eminence, Duchess, you have the same rooms as usual. You, Monsieur de Richet, will find your room at the end of the corridor. Madre mía, tú chiquito eres esto. Well, my friends, I am bone amigo, tired. sí, I am sí off que to puedo. my bed. Me voy a See dejar. you in the morning. Good night, sir. I shall do likewise. Louis, I shall see you in the morning. Sleep well. Good night. See you tomorrow. Oh man, it's been quite a day. Right, Un where poquito, is no, my un room? poquito movido sí que ha sido. Vale. A ver qué más tenemos por acá. Uf, esto es una nueva zona, ¿no? Por lo que veo. Uf, bien de puertas, hermano. Igual que seguramente la mayoría... Vale, hay varias escaleras. Madre mía, chaval. Vale, la mayoría de las puertas seguro están cerradas, ¿no? Duchess Emily Hillsborough. Vale, o sea, las habitaciones de cada uno. A ver qué hay por aquí. No podemos ir. Vale, pues vamos a ir por aquí que solo hay puertas. No me digas que voy a poder mirar 20.000 cosas, tío. Monedas de colección. O sea, a ver, me gusta ver curiosidades, cositas. Que por cierto, detalles, hermano, en oro. Flipa, chaval. Ambientación, Igual esto es más de misterio que de miedo, Duke Manuel Godoy. También te digo, Da toda la pinta, ¿verdad? Vale, espérate, estoy aquí en Duke Manuel Godoy. Manuel Godoy. ¿Quién era ese? Ese no lo hemos visto todavía, ¿no? Igual hago un parón para ir a buscar agua, gente. Se me olvidó traerme la botella. Que de hecho me da que no tengo. Vale, los cuadros estos, tío, ni los he visto. ¿Para qué? Aunque este... Coño es esto. ¿Qué es esto, hermano? ¿Alguien me puede decir qué es esto? Porque vamos. Algunos vale. Mira, está bien, normalito. Pero joder. El otro no tenía ni pies ni cabeza, literalmente. Y esta es la habitación. ¡Ay, no, la mía! La mía. ¿Por qué yo soy tan imbécil y voy a entrar justo en la mía de casa? Right. So what shall I do with this letter? It might be about my mother's disappearance. But if I open it, I'll be betraying Piaggi's trust. A ver si me deja What should volver I para atrás, do? tío. Estoy viendo que no. Dejar la carta sellada. Damn. Can't wait to open it, but I gave my word to Piaggi, so... Too bad. I'll wait until I hand it to Mother. Wow. Nice room. Mortimer sure doesn't do things halfway. Vale, podemos volver para atrás. Vale. Algo de la habitación seguramente dijo. Un pedazo de habitación más grande que mi casa, seguro. Pero bueno. Vale, es que claro, si hubiese leído el puto... ¿Pero qué haces? ¿Tú eres tonto? ¿Tú eres tonto? ¿Si le estaba dando a los otros? A ver, vamos a ver. Monseigneur, His Eminence Cardinal Piaggi. Monseigneur, His El Eminence Cardenal Cardinal Piaggi. Vale, el Papa. A ver qué hay por aquí. Nada. Oye, igual si hago ruido por ahí. Honey, I couldn't have Mira, hoped for qué better. suerte.
Una manzana, tal, poco más. Aquí no podemos pasar. La verdad que la cámara es un poquito molesta, ¿verdad? Tan cerca. Para apreciar lo que es el entorno y todo. Si fuera a lo mejor de disparos, igual lo entendería, pero... ¿Y esto no se puede coger? Vamos a ver lo que hemos visto, gente. Diario, inventario. Vale, la carta igual la tendría que haber abierto, tío. Igual no me vuelve a dar opción a mí de abrirla. A no ser que a lo mejor cuando estemos en la habitación, igual ahí se me deje. Vamos a ver qué más cositas hay por aquí, porque hemos encontrado monedas de coleccionista. Bueno, de colección. Y hemos empezado al otro lado. Uf, madre mía, tú, lo que nos queda. Tampoco mucho, pero bueno. President George Washington. George Washington. Oh, shit. ¿El presidente? No me había quedado, tío. Cuando dijo Washington, no me dio tiempo a leer el nombre. Pensé que era por... que venía de Washington, de América, ¿sabes? América, Washington. Vale, a ver, aquí hay un rublo. Una moneda rusa, ¿no? Corregidme si me equivoco. Vale. Jarrón de este nada. Esto aquí no me deja acceder, pero tampoco veo ningún cartel. Vale. Aquí no hay cuadros, no hay nada. ¿Me dejará mirar por aquí? Bueno, se han ahorrado por lo menos tener que hacer el detalle de que se vea a través de la ventana. No poniendo tal. Aunque yo para eso, para poner la ventana así, lo hubiese puesto con la cortina puesta. ¿No? Pero bueno. A besant. Un besante. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, loco? Lo que yo cogí. Monedas de colección. 3. Jalea real. Abrojo. Un besante. ¿Qué es eso, hermano? Mapa diario. Pero como que un besante, tío. ¿Eso qué es, hermano? Ratón de biblioteca. Pero que es un besante, tío. Me quedé ahora con la puta curiosidad, tío. Claro, me sale ahí la información de ni veo el besante. Vale, por aquí parece que nada. Por aquí tampoco. Vale, estamos en las otras escaleras. Ya nos falta el último tramo y volver a nuestra habitación. Vale, aquí pues sí, había algo. Objeto añadido al inventario, monedas de colección. Las monedas de colección están aquí. Qué movida, ¿no? Vale, a ver de quién es esta habitación. Monsieur Johann van Wulner. Von Wulner. Que también los objetos, hasta que no te acercas bastante, no los notas, ¿sabes? Entonces, esto está cerrado. La chimenea, que guapa. Oye, si voy muy rápido para ustedes, me decís, ¿eh? Que igual seguramente no haga mucho caso, pero... Abrojo. Algo para abrojar. No, vale, a ver qué hay aquí. Aquí hay algo. ¿No? Parecía que brillaba algo. Qué bueno la cara, la cabeza del tío, como gira, ¿eh?
Y podemos subir, no. Vale, estas son las otras escaleras que tampoco podemos acceder. Vale. Por aquí parece que tampoco hay nada, aparte del mismo jarrón 20.000 veces. Te llevas uno, igual no se notan, ¿eh? Te llevas uno, sí, uno no. Y capaz y todo ni se enteren. Decorum Guide. Normas de urbanización, conducta detectada. ¿Qué? ¿Que alguien me ha visto o qué? Vale, pues a ver, ¿esto qué es? Elixir dorado cura todas las Golden elixir. cosas. Vale. A few leaves out of an old Variado de una encyclopedia. vieja enciclopedia, objeto añadido, páginas de la enciclopedia. Vale. Madre mía, ¿eh? Y esto aquí que no hay nada. Qué raro, ¿verdad? Que no me dejará coger nada por aquí. Qué guapo, ¿eh? Cómo suena los pasos. Vale, tampoco me deja bajar. A ver qué hay por aquí. Sir Jacques Perru. Jacques Perru. ¿Será peruano? Vale. ¿Y esta habitación de quién? Monsieur Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte. Pues buena parte de Napoleón, ¿no? Vale. Inventario, monedas de colección. Vale, nada por aquí. Napoleón Bonaparte y George Washington. Igual hay un par de nombres más conocidos. Nos molestan algunos presidentes. Duchess Emily Hillsborough. Literalmente históricos, ¿no? Vale, y este. Duke Manuel Godoy. Vale, y estos ya son los de antes. De por si acaso, vamos, me dejo alguna cosita. Si queréis voy un poquito más lento para ir viendo los cuadros que ya vimos. Vale. Y este ya es nuestra habitación. Vale, entonces voy a ver. No nos deja ver la cámara. Qué pena, tío. Vale, vamos a ver qué hay por aquí. Mira, aquí sí hay salida. Inferno by Dante. Abandon hope, all ye who enter here. Lovely lectures Mortimer's giving to his guests. Very jolly. Vale. Desbloquear, dificultad de engaño. Algo para abrir, ¿no? Vale, la habitación, el resto de la habitación. Vamos a terminar de ver Saint esta Francis parte. of Assisi in ecstasy, before superior voices. It always amuses me to see how art gets used for propaganda purposes. Saturn devouring his son. Again? I saw the same theme in the hall. I wouldn't like to be his son. Descarado. Creo que era un titán, ¿no? Saint Jerome and the Angel. San Jerónimo y el ángel. Yet again, art with political undertones with an image of a saint hearing arte voices. con el trasfondo político de una imagen de un santo que oye voces. Judith beheading Holofernes. Ironic in a way, when you know that the artist represented herself as Judith beheading her mentor, who had raped her. ¿Cómo? Judith beheading Holofernes. Ironic in a way, when you know that the artist represented herself as Judith beheading her mentor, who had raped her. Vale. Agua del Carmen. El agua del Carmen te proporciona el estado centrado. La próxima habilidad que utilices no tendrá ningún coste. No puedes llevar más de 5.
Vale. Y aquí parece que nada, ¿no? Bueno, aquí. Amber crystals. Fragmento de ámbar. Vale. Nos falta como poco, ¿no? Fragmento de ámbar. Aquí hay Inferno by Dante. Vale. Abandon hope, all ye who enter here. Lovely lectures Mortimer's giving to his guests. Very jolly. Nos acostamos. Podríamos haber salido, seguir investigando. Pero ¿por qué, güey? ¿Por qué no te da, en plan, opción? ¿Acostarte y levantarte mañana? ¿sabes? ¿Acostarte a dormir? O aún no, ¿sabes? No sé. Superada. He ido a la mansión, pistas sobre la... No he encontrado todas las pistas de mi madre en el embarcadero. Caminos alternativos. Podría haberme quedado en la sala principal hablando con el señor Washington. Objetivos completados, 1600. Rasgos desbloqueados. Vale. Política. A desbloquear de esto, ¿no? Vale, aquí esto. Vale. Y no podemos... ninguna otra más, ¿no? Validar. Así vamos más o menos consiguiéndolas todas. Aquí puedes seleccionar tus lecturas durante tu aventura. Los manuscritos te otorgarán puntos de habilidad al finalizar la misión. Ah, vale, porque solo puedo tener uno, ¿no? Habilidad de protocolo. Punto de habilidad de psicología. Un método por lo cual analizaría... A ver, había uno. 150 de académicos y estudiosos contribuyeron a la elaboración de esta primera. No se puede equipar. Reúne todas las páginas de este manuscrito. Ensayo científico. Un punto de habilidad en ciencias. En persuasión. En protocolo. Y en psicología. Vale, perfecto. Qué ojazos, ¿no? ¿Qué cojones? ¿Y esto ahora que está viendo como lo pasado, ¿no? Your turn? The servants are not very efficient. Durocher can't be far away. They'll find her soon. Their search time is restricted, given that they must keep an eye on Adams. I can take care of her. Yes. Well, in any case, I do thank you for bringing her to the island. From what I've understood, the search of Durocher's room hasn't turned up any results. Not yet, no. But we've put her son in there. Perhaps he'll find something. That might come in handy. Louis grows impatient at not yet having met the famous Lord Mortimer. He will meet him tomorrow. Oh, what a pity to lose a knight at the start of the game. Are you waiting for someone? A young French soldier. During our game of chess? Don't worry, Gregory. The game won't disappear. I'll have one of my men escort you back. Don't trouble yourself. I know my way out. Ah, good evening, gentlemen. Please forgive me for this late hour. It is never too late, and we have much to discuss. One last move? Napoleón Bonaparte, ¿no? Don't worry. Our games always seem to end like this. Or always start like this. Come, take a seat, my friend. Me da que era Napoleón, creo que era.
Personaje revelado, Napoleón Bonaparte, míralo. Yo parecemos un robot, hermano. Caminando. Sin total. Chach. Vale, y este es... A little nighttime stroll, Mr. President? There's nothing like it for a good night's sleep. Do not hesitate to ask a servant to show you back. The corridors seem quite safe. Peppermint, lime flower, and valerian. My miracle remedy when one can't get to sleep. A very good night to you, Mr. President. Thank you. And to you too, sir. Nunca me había dicho, ¿no? Vale. Madre mía. I'm coming. Ya voy. A ver si ahora nos deja investigar la puerta antes de que pase. A ver. Dear Monsieur de Richet, please excuse me, but I am unable to join you at present. However, rest assured that we are doing all we can to resolve the case that concerns us. Vale. Inspiration of Saint Matthew, or Matthew writing his gospel, dictated to him by voices. Vale, a ver qué más tenemos por aquí. El hombre se está impacientando, The torture of Ixion, condemned by the gods to lose his mind because of his arrogance. Vale, por aquí no podemos salir. The incredulity of Saint Thomas. Vale, why is Caravaggio represented Saint Thomas putting his last judgment? Why do I always get the most terrifying room? Vale. Pero bueno, ¿qué le pasa a este? Excuse me, am I bothering you? Sí. No, not in the least. Is something wrong? I'm going to need your help. Necesitar tu ayuda. Do you remember the young lady we spoke of in the hall? No. What's her name again? ¿Cómo se llamaba? Elizabeth Adams. Well, she is the daughter of my friend, the Vice President, John Adams. But she is supposed to be dead. Yeah, that's bizarre. Fair enough. Good heavens! I was present at her funeral. It is disturbing indeed. Yes. I need to make sure it's her. That's where you come in. I want you to distract Elizabeth while I search her room. And perhaps get my hands on some important information. At least, I hope so. Elizabeth is in the small salon. If you hurry, you can still catch her. I just need 10 minutes. But if my vision is true, there are two men nearby discussing very important issues, and one of them looks much like Mortimer. Washington is very kind, but I came to this island for my mother, not for his ghost stories. Vale, investigar acerca de tu visión. Sir, I don't feel well. I'm going to have to decline. I see. Comprendo. Well, Solo espero que no I hope you necesite won't mi be ayuda. needing my help one day. I must act swiftly. Debo actuar I'll search my con room rapidez. later. Registraré mi habitación más tarde. Vale. Buscador de la verdad. Claro, igual el tío nos podría haber ayudado más tarde, ¿no? Venga ya, tío, no podemos That's salir. me. Louis, you're straying from your objective. Vale, por aquí no hay. Tenemos que ir a la habitación de Napoleón. O de este, ¿no? Madre mía, la musiquita esta. Vale. I recognize this part of the corridor. I'm close. Múltiples caminos. Existen múltiples caminos que puedes seguir para lograr tu objetivo. En ocasiones es buena idea pensártelo dos veces antes de embarcarte en la primera opción que encuentres. Vale. A ver, porque esta...
Duchess Emily Hillsborough. Emily Hillsborough. Vale. Good evening, sir. I'm sorry, but an important meeting is underway. My instructions are to let no one... Tell me, my good man. Sir? Dígame, buen hombre. Señor. Preguntar al sirviente, encomendar al sirviente una tarea, fingir que tengo un mensaje urgente. I have an urgent letter to send. My instructions are clear, sir. No one is to enter. Does the word urgent mean nothing to you? Yes, but the word liar also means something. That won't work, Louis. Oh, shit. Whose room is this? A guest. Apparently a French soldier. All right. Perhaps I should change my approach. Listen, I'm an insomniac, and Sir Holm told me that you could go to the kitchen and make me a cup of herbal tea. And what is in this herbal tea, sir? Holm gave Washington a recipe for a sleeping draught. What was it again? Menta trébol, menta tila, valeriana, recordar mi visión, jengibre, pimentón y clavo. Peppermint, lime flower, and valerian. Yes, it's herbal tea. I'll go and make it for you at once, sir. I'll wait for you in my room. I need to find a place to watch undisturbed. Vale. Chiquita de muerte que tengo, a veces me sorprendo y todo. Vale, vamos a hacerlo rápido. Hannibal crossing the Alps. Another military success. Why do I get nothing but visions of Devil's Thorn? I'll keep it. Abro. The Prince by Machiavelli. A perfect read for anyone with a surfeit of ambition. Aquí está con Napoleón. That might come in handy. Las botas. Vale, voy a mirar ahora por ahí. Carmelite water. They say that if you drink this, it gives you a real boost. Vale. The Battle of Alexander at Issus, or how Alexander the Great triumphed over King Darius. Yet another one with delusions of grandeur. Ok. Vamos a ver porque en la mesa tenemos algo también. My dearest son. Vale, que alguien se lo lea si queréis. Y vamos a salir por aquí. This window opens onto the balcony. Okay, so that means the other room must be on my right. No, en la habitación miramos por aquí y así no nos pilla. Sir, I understand your eagerness, but the pressure on my family complicates the task. Relax, my friend. Your relatives will soon be safe. So what I saw in my vision really did happen. Well, I hope I haven't missed anything important. I thank you so much. Don't mention it. Now that's settled, let us speak about your support. Yes. You mentioned earlier some assistance from the Golden Order? Absolutely. I have concluded an agreement with their leader, Lady Sarah Faustine de Richet. Another case that Mother didn't tell me about. The funds from the order will finance the building of a foundry in Tuscany. You will soon be able to count on 100 or more cannons for your future campaign. I was not expecting so much help from you. When can I meet this de Richet? Well, unfortunately, something has cropped up. De Richet has disappeared. Disappeared? What? Here? Yes, but the staff are redoubling efforts to find her, I assure you. So the agreement, is it on or off? It is on. Her right-hand man has just arrived here to help us find her, and it is none other than her son, Louis Maurice de Richet. I wager he will ensure his mother's commitments are met. Louis. Not an easy name to live with in these times. Of course. But from now on, you will deal with him. This man, it can only be Mortimer. Very well. I will seek him out. Map.
Vale, y este ahora viene para acá y nos pilla. No me jodas, tío, qué rápido, ¿no? Well, I better get away from here. Uf. Vale. Igual hemos entrado en nuestra habitación, y si hubiésemos salido de nuestra habitación antes, hubiésemos escuchado la conversación entera. Puede ser, ¿no? Es una posibilidad. Es que con lo rápido que tenía que hacer, tío, no me dio tiempo ni de mirar las opciones que tenía. Louis? Emily? I can explain. Perhaps, but remains... Quizá, pero no se mueva, confuso. Un personaje te desconcertado. Aumenta el coste de puntos de fuerza al utilizar habilidad. Still. But first, you could perhaps remove the blade from my throat? You have 10 seconds to explain your presence here. Sígueme, ¿qué hacías aquí? Declarar tu inocencia, quedarse callado. I'm not here for you. What are you doing in my room? ¿Qué está haciendo en mi habitación? La apariencia engaña. Quedarse callado, tranquilizarla. O sea, que me mata. Louis, your childish games are trying my patience. There's not much more I can say, really. Are you trying to make me angry? What were you really doing on the balcony? Seeing the window open, I feared someone had entered your room. With what I'd heard next door, I'd every reason to believe that your life was in danger. I am a grown woman, but how kind of you to worry about me. Now that I'm safe and sound, tell me more. Has this anything to do with the order? Oh, yes. Washington informed me you were part of the order. You too? You're part of this too? Yes. Now answer. Do these events concern me? Do they involve the Golden Order? I overheard a conversation between a French soldier and some other individual. And what were they talking about? It seems Mother is involved, something about a military campaign. Apparently my mother validated an order of cannons to help this man. Really? Since when does the Order finance wars? As far as I know, since never. Did they give any details? A date? What they were for? Nothing at all. Did you know anything about this? No, but I won't forget. Thank you. All right, Louis, I might have overreacted a bit. Please do excuse me, but next time, please try knocking on my door. I'd be delighted to open it for you. Oh, well, I'll remember in that case. Good night, Emily. Good night, Louis. Buenas noches, Luis. Uy, cómo estaba ella, ¿no? ¿Cómo está? Madre mía, qué modelito. ¿En serio la gente dormía así tranquilamente? Se estaba desvistiendo, ¿no? Imagino. Y justo entramos nosotros de inoportuno. Vale. Igual lo podría haber tomado ahí, lo del elixir. En la siguiente conversación lo compruebo, a ver si puede tomarte algo en plena conversación. Duchess Emily Hillsborough. Bueno, al final más o menos cumplimos con las dos cosas, ¿no? Nos enteremos de quién era Napoleón y miremos lo de la muchacha, pero el otro se había ido para allá. Vamos a ver si por casualidad podemos. Y tenemos que ir a nuestra habitación más o menos rápido para poder... ¿Cómo se llama esto? That's not the right way. That's not the right way. Regresa a la cama. Vale. Pues eso, estaba pensando que igual podría ayudar al otro de paso, pero no. A ver por aquí. No.
Vale, por aquí nada. Your Eminence, what are you doing here? I wanted to speak to you about something important. Do you still have my letter on you? The one I gave you in the hall? Why do you ask? I have a name to add to it. Tengo un nombre que añadirle. Here it is. Thank you, my son. Ah, I see that it's still sealed. I was right to put my trust in you, Luis. Give me 1 second, please. Por favor, deme un segundo. Vale, mira, por lo menos nos da la carta. I can't imagine what would have happened if I hadn't added this name to the list. Please be sure to give this letter to Sarah the moment you see her. You can count on it. Cuente con ello. Have a good night. Le deseo buenas noches. Pues mira, qué bueno, ¿no? Que no lo abriéramos antes. Pues si no le tendríamos que haber mentido. Vale. Que igual creo que teníamos habilidad, pero... Louis, you're straying from your objective. Qué buena la canción, tipo antigua de las películas cómicas y tal. Es como un juego detectivesco, ¿no? De detectives. No es mi estilo, pero no está mal. Aunque ya jugué uno en Twitch hace mucho. I'm exhausted. I better go to bed. I'll search my room tomorrow. If Mother stayed here right before me, you never know. And Mortimer had better show up. Y por aquí seguro que me están espiando o algo. Con tanto cuadro. Vale. Podría haber ayudado al señor Washington con sus proyectos. Podría haber evitado una confrontación violenta. Podría haber averiguado algo sobre el pasado de mi madre. Claro, con lo de la carta. Vale. Vamos a desbloquear todas las habilidades. Vale, solo nos faltaría estas dos. Perfecto. Aunque espérate. Vamos a quitar este y poner este. Vale, este es para desenvolverme más rápido y tal, ¿no? Bueno. Igual tendría que leer un poquito las estas, pero así soy yo, señores. Vale, a ver qué le pasa al pavo este, a ver si descansó bien, coño. No se ha curado ni la herida, tú. Ha pasado... Bueno, pasó un par de meses, en verdad. Alright. In my vision yesterday, I saw that Mother had this room before me. I better search the room. Who knows? Maybe she left me something behind. Vale. Pues... Vale, tenemos varios libros. Un punto de habilidad psicológica. Un punto de habilidad de persuasión. Manipulación. Ciencia. Habilidades de protocolo. ¿Qué tal? Manipulación, ¿verdad? Porque así igual manipulamos mejor a la peña. A la hora de salir de conflictos y cosas así. Writing material. Elementos de escritura. Examinar. From what I see, no ink's ever been used on this quill. The smell reminds me of something. It smells like lemon. That's odd. A limón, qué raro, tal vez un veneno. Algún veneno que a lo mejor desprenda olor a limón. The incredulity of St. Thomas. Hay uno, why is Caravaggio representing St. Thomas putting his finger in the wound? que huele como Thomas looks on but doesn't touch. Nothing. Nada, vale, aquí, objeto no guardado, inventario lleno.
Jalea real. Vale. Honey. I couldn't have hoped for inspiration of St. Matthew, or Matthew writing. I haven't even had time to unpack my cases. I haven't even had time to unpack my cases. Please excuse me, but I am unable to join you at present. Pero ¿dónde están las cosas, tú? Esta es la maleta nuestra. ¿Y la de nuestra madre? The torture of Ixion, condemned by the gods to lose his mind because of his arrogance. Vale. Podemos salir. Vale. Vámonos. Vale, se ahorraron un poquito tener que poner tantos detalles, en verdad. Here's something will undermine my botanist's appreciation for the local climate. Un limonero. Someone's picked some lemons. Varios limones, una pluma. I'd be surprised if my mother didn't help herself to a few. She was always going on about the surprising properties of lemons. Vamos para allá, niñote. Hazte una limonada, hombre. Aprovecha. Monedas de colección. This room looks La unoccupied. habitación parece vacía. A Chinese coin, Una moneda recognizable china. by the hole in the middle. If I remember rightly, Vale. that's called a cash. Más para allá no podemos ir. Un vino. Échate un vinito, hombre. Vale, el vino ni lo examinas, ¿no? ¿Para qué? Un farol. ¿Por qué? ¿Apartarme por qué? Vamos a ver. Parece que no se ve nada, sino para ver, ¿no? Honey, the remedy of the gods. Y lo otro era agua del Carmen. Muestra las inmunidades vulnerables. La próxima habilidad no tiene ningún coste. Vale, me quitan las cosas negativas. La meditación, ¿no? Vale, por aquí tenemos otra puerta. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Con la estatua, ¿no? Digo, los detalles en verdad están bien, O sea, tampoco... O sea, pues, vamos, he visto muchos juegos con peores detalles, Lo peor a destacar podría ser la apariencia del Priest robe, crosses. rasgos, ¿no? Must be Piaggi's room. O sea, los rasgos del tío en sí, no los movimientos. A ver qué dijo. Priest robe, crosses. Must be Piaggi's room. Vale. La habitación de Papa. Y la nuestra. Look, markings on the floor. Just a bit worn out. I was hoping to find something leading to a secret passage. Oh, this bookcase is well stocked. Oh, this book has been put back the wrong way round. Lo sabía, ahora hay uno ahí que lo mueve y seguro que se mueve la... A Voyage Around the World, the travel log of the explorer Louis-Antoine de Bougainville. One of Mother's favorite books. What a coincidence. And I don't believe in coincidences. It's just too much. I don't know what's going on here, but if you felt threatened, I'll bet you'd leave a clue, wouldn't you, Mother? Found it. A faint sign of the order, barely visible. Mother, you undoubtedly must have hidden a clue in this book. Let's see if I can find anything else in this room. Come on, Louis, think. Venga, Luis, piensa, hombre, piensa. ¿Tengo que pensar yo por ti o qué? Siempre igual. Y eso que es detectivesco, madre mía. Let's recap. My mother was in this room. I found a rare edition of her favorite book. She must have left something behind. She must have used the writing materials. The quill has been used, but not with regular ink. What if she used lemon juice instead? An old trick used to hide messages. Para ocultar mensajes. Ah, claro.
A message using invisible ink. I bet you used the limit to leave a message. Now, how do I reveal the message? Tengo que hacer luz ultravioleta, pero ¿cómo hago yo luz ultravioleta, tío? No me acuerdo ahora. Vamos a ver si aquí me sale algo. The message is illegible. I have to keep searching. Buscando. Vale, retroceder. Necesitamos cosas para poder leer el mensaje. Inferno by Dante. Abandon hope, all ye who enter here. Nada. Lovely lectures Mortimer's giving to his guests. Very jolly. Igual con esto, tío, si desbloqueamos esto, capaz y todo encontramos lo necesario. Saint Francis of Assisi in ecstasy, before superior voices. Vale, aquí. It always amuses me to see how art gets used for propaganda purposes. There's a circle around the lock here. Must be the trunk Mortimer was talking about. The key should open it. Vale, usar la llave. Vale, y esto es lo suficiente, ¿no? Un jade y algo más. Ah. Vale, no entiendo. There's a note. Effects of Sœur de Richer to be given to her son, Louis. I should probably take it. Vale. I have no space left. I'll retrieve it later. ¿Esto qué es? Fragmento de I have no space left. Vale, I'll retrieve it later. Y lo otro lleno de jalea real. Guardado inventario lleno de jalea real. Vale, a ver si encontramos algo más por aquí que nos pueda servir. En la chimenea. Vale. Algo con pólvora, con polvo o algo, ¿no? Se puede quedar pegado, ¿no? ¿Ves? Valorar la utilidad. Coger la ceniza. Si no dice de coger, por algo es. ¿Y no te has quemado? Venga, hombre, no te oprimes tú, chaval. Las manos ignífugas. Vale, igual con esto ya tendríamos. A ver aquí, en la mesa, que igual. Vale. Nothing here. I wouldn't mind a nice strong coffee though. Póntelo ahí, hombre, ponte uno mío. Nothing here. I wouldn't mind a nice strong coffee though. Vale, vamos a revisar ahora la habitación. Que igual ahora nos salen cositas que notar. Dejar el candelabro. Pensar en la posible utilidad. Coger el candelabro. A ver. ¿Para qué vamos con el candelabro? Venga ya, te lo voy a tocar. A ver, hubiese estado más currado que lo tuvieses en la mano. Y que a lo mejor al mirar otras cosas lo pudiera soltar, ¿sabes? Pero bueno. Sería un detalle más curioso. I haven't even had time to unpack my cases. Vale, la maleta nada. No sé, igual le daría por mirar a ver si tiene algo para ver la tinta invisible. Es que yo ahora mismo no sé. Imagino que será con un tipo de luz o algo. Vale. Coger la tinta. Vamos a cogerla que igual nos vale para algo. Si es tinta invisible, bote de tinta. Yo lo cojo dos. Este es una mula. Vale. Y igual aquí fuera encontramos algo. Quién sabe, ¿sabes? Ahora no sale para coger cosas, tío. Que antes no salía. Vale, aquí igual el pedazo de mariposa ahí petrificada, ¿no? Habían dos, por cierto. Vale, aquí nada, nada. Antes vi una botella de vino para allá atrás. Vamos a ver. Si no, que se eche una copichuela. Vale. Si veis algo por casualidad que se me pase, me dais el aviso. No lo dudes. Vale, por aquí nada, ya miramos. Pues nos fuimos. Yo dando la cuadrada, ¿no? Ni que por la GTA. Y la lámpara. Nada, ¿no? Estos cuadros nada. Por aquí nada. Te digo yo. Vale. Por si acaso. Pues a ver, la tinta invisible tal igual, ¿no? A ver, vamos a ver. Vamos a probar varias que nos sale aquí. Verter un poco de tinta, espolvorear ceniza, retroceder, acercar el candelabro.
Ah, it's working. The heat reveals the message. Ah, pues mira. Let's see what my mother wrote. Where all eyes size you up, you must pass by the Gorgon. Gorgon was the name of Medusa in Greek mythology. On the other hand, where all eyes size you up, I don't get it. And judging by the number of paintings in the manor, could be anywhere. After that, she adds, beware hero. The beast always charges the best protected soldier. And that's its weakness. What is my mother trying to tell me? Since you've gone to so much trouble, you must not have only found something important, but you must have also felt like you were in great danger. Now I better hurry and find that damn Medusa. Sir, dinner is served in the red salon. Typical. I'm not hungry. Please give my apologies to all the guests. Sir Holm requests your presence, sir. Well, I guess I'm just gonna have to wait before going and looking for my Medusa. Tell him I'll be there in a minute. Día de que estaré allí. Vale. ¿Cómo que objeto añadido? Madre mía. Pistas que tu madre dejó. Le has devuelto la carta a Piaget. Has convencido a Lady. Vale. Sirviente para que se dejara entrar. Vale. La carta. Vale, esto es lo primero, ¿no? Vale, vale. Aquí no tenemos nada. El mapa. Vale. Y aquí... ¡buah! Un bote de tinta. Vale, no puedo usar básicamente nada. Simplemente es a no ser que me salga algo de la misión. Ya estás leyendo este manuscrito. Vale, vale, vale. Rasgo desbloqueado, miembro de la orden. Ah, vale, aquí, ¿no? Has encontrado las pistas de tu madre dejó. Sí, algo de Medusa, ¿no? Tenemos que encontrar, imagino, un cuadro de Medusa o algo. Pues vamos para allá, ¿de qué quiere el hombre este? If I get a chance, I may have to take a little tour through the rooms of the other guests. Vale, ¿y dónde está el que me estaba llamando, tú? Vale, pues entonces vamos por aquí. Ya que no me dicen nada. Vale, a ver si podemos entrar en alguna habitación, como dice este. Nada, esto ni siquiera me sale, que está bloqueado. Se lo hago raro, ¿viste? Estoy estaba cansado de poner simbolismo. Vale. ¿Y esto? Let no one disturb me, Que no I'm me busy. moleste, estoy ocupado. Too bad. I'll see him Una later. peda, volveré más tarde. ¿Y este quién coño era? Washington, ¿no? President George Washington. Vale. Pues es hora de comer, por lo visto. Bueno, comer, desayunar. That's the door to Elizabeth's room. Esa es la habitación de Elizabeth. Y vuelves a entrar sin tocar. For God's sakes, what happened in Por el amor here? de Dios, ¿qué ha pasado aquí? Mamma mía. Seguro que pasó por aquí. Claro, igual esto es antes de que tal, ¿no? ¡Hostia! Me voy. No te imaginas. Vale, a ver qué ha pasado aquí. Madre mía, ¿no? A chest with a half circle pattern. Abrir, usar llave. No, no la tenemos. Igual tiene que estar por aquí. Ya. ¿Qué le pasó a la cámara, hermano? Vale, aquí esta estuvo haciendo cosas satánicas. Jalea real llena. Vale, Looks ahora like I found a usaré box containing mientras. some kind of white crystals. Trae una caja con una especie de cristales blancos. En serio, lo primero, tú ves cristales blancos y lo primero que piensas es consumir cristales blancos. Aunque más que consumir, igual pensaría, pueden ser diamantes, me rajo todo. Ay, Dios mío, tú. Puede ser algún tipo de droga ahí, chunga, y te quedas ahí para el piso. Pero no, vamos a consumirlo ahí. Nos pasamos la seguridad por el forro de... ¿Esto qué es? Llave con 5 círculos. 30 November, 1791.
My dear sister, the cancellation of our reunion hit me like a stab. 3rd November, 1791. My dear sister, the cancellation of our reunion hit me like a stab to the heart. Father told me it was for your well-being, but I can't help but blame him. He claims that your condition has worsened and that it could be dangerous for both of us if we met. If only I knew where you were, believe me, I'd be at your side. I haven't received any news from you in a long time. Please write. Your loving sister, Abigail. P.S. I hope you like the enclosed talisman. August 24th. June 11th, 1791. My dear Elizabeth, your last letter gave me much cause for concern. Your words were so cold, as if Oye, yo no lo voy a leer entero, lo siento. Espero que no... Vale. June 11th, 1791. My dear Elizabeth, your last letter gave me much cause for concern. Your words were so cold. Okay. Hay 3rd November, 1791. Es el primero que leímos. August 24th, Me cago en tu culo, hermano. Toma por culo. Dios mío, tío. Chiquito lío. Espera, tío, que ahora me quedo con la duda. August 24th, 1792. Elizabeth, I am driven to despair and doubt there is any point. Vale, no. Es distinto. June 11th, 1791. A ver la fecha que no la miré. August 24th. Vale, primero fue este, luego aquel, y luego el último que dicen que le envió un talismán. Y esto es monedas de colección. Esto... Agua del Carmen. Ay, Carmen, que te estás dejando el agua por ahí A tirada. novel of the initiation of a young woman into polite society. Evelina. Inmunidad descubierta, Evelina Adams. ¿Tú me vas a decir que yo tengo que estar leyendo las inmunidades estas o qué? O simplemente es como conocimiento adquirido. Porque vete a saber, tío, dónde lo pone eso ahora, ¿no? Que tampoco me dio mucho tiempo eso para leer. Pero como te pilla ahí mirando otra cosa, madre mía. Vale, esa es la puerta. My Y dear aquí Elizabeth, vamos a ver. I'm writing to inform you of some unfortunate news. We won't be able to meet as planned on the first Sunday of May. I've been told that you're no better, and, unfortunately, your brothers and I are absolutely snowed under by the work required to govern. Vale, vale, vale. Y este cuadro... Bueno, cuadro no, espera. Vale. Parece que ya nada por ahí. Por aquí nada más. Aquí hay algo más. Vale, un consumible. Honey, the remedy of the gods. Looks like I found a box containing some kind of white crystals. Vale, con lo de ciencias podríamos haber investigado esto. Y saber lo que es. Bueno, investigado no, saber lo que es directamente. Que ya te digo, cristales me suena a mí a droga o algo así y tal. A chest with a half circle pattern. Pues espérate, si tenemos la llave, ¿no? Igual esta no es la llave de esto. Parece que no. Que esta no es la llave. Pues no he visto más sitios donde mirar, a no ser. Vale, por aquí para irnos. En la cama igual. O tengo que consumir la droga. Y esta habitación es más pequeña que la nuestra. Creo que algo me falta. Pero claro, por aquí no me deja mirar. Sacaron hasta el colchón, tú. De la cama. Vale, vale, no me deja hacer nada más. Me voy a drogar. Pero vosotros no se drogan, ¿no? Looks like I found a box containing some kind of white crystals. Así es como se prueban las cosas. See what it tastes like. Me pregunto qué será. Oh, I really need to stop tasting everything I find now. Literal.
Atado con una inmunidad desbloqueada. Desbloquea un punto de esfuerzo. Consumir cristales. Has utilizado 4 consumibles durante una misión o has ingerido algún elemento nocivo. El reloj de diálogo ya no está visible. Pues por si acaso nos tomamos esto, hermano. Y ahora... ¿qué pasa? ¿En serio? Vale, pues vamos a ver si ahora... a ver qué pasa aquí. Ahora todo colocado, coge la caja y la estampa A contra chest el with a suelo. half circle pattern. Semicircular, pues coño. Tío, que la llave tiene como un círculo. Tengo que encontrar una llave con un semicírculo o algo que... ¡Qué movida! ¡Qué movida! Ahí hay un circular, hermano. June 11th, 1791. My dear Aún te Elizabeth, afecta... your last... Vale. Los libros, nada. Bien de símbolos, tú, la tía esta se volvió loca, ¿eh? Empezó aquí a dibujar cosas. Vale, la caja esta no podemos. Coño, ¿no me deja salir ahora o qué? Ya decía yo, my friend. Vale. ¿Qué cojones? A lo mejor en otra habitación podremos encontrar la llave que nos falta. Vale, ve al salón escarlata del primer piso. Y es por otro lado. Por aquí nada. No voy a ser que por casualidad. Nada. Madre mía, entre la cámara y demás. Oye, esta habitación no estaba antes, ¿no? Ah, sí. Por uno. Tenemos algo ahí como jodido, tío. ¿Pero qué es esto? ¿Dónde se ve eso? Que no sé cómo se ve lo de arriba. 7 segundos para que se quite lo otro. Están tocando la puerta, ¿no? ¿Lo vi? Como si estuvieran tocando algo. Son cosas mías. Me pareció que estaban tocando por ahí, ¿eh? Qué raro. Vale, por aquí están las escaleras. Oye, ¿estas no serán las cosas de mi madre? That must be the door to the room of the soldier I saw in my vision. Del soldado que vi en mi visión. Vale. No podemos abrir la cerradura. Muestra las inmunidades. Y esto cura las alteraciones. Vale, esto era lo que me tenía que tomar para quitarme eso. Vale, perfecto. Might be better to take a different stairway. Será mejor que vaya por otro lado. Buenas tardes, por cierto. Vale, ¿y aquí qué? Pues parece que no hay nada más por aquí, o qué, madre mía, tú, chiquita vuelta que me estoy dando, chaval. Vale, perfecto. ¿Y esta qué es? ¿Mi habitación? Seguro. Huh, that's me. Oh, es mí. Vale, pues nos vamos. Por el otro lado ya hemos visto todo. Y la llave no la hemos encontrado, tío. Might be better to take a different stairway. Igual, si hubiésemos hecho algo por la noche diferente, a lo mejor si hubiésemos ayudado a Washington, ¿no? Igual hubiésemos encontrado la llave. No sé. Esto es lo del tío, ¿no? No. Esto está bloqueado también. Pues nada, tiramos para abajo. No nos dejamos nada, ¿no? Vale.
Llave semicircular. ¡Ja! En el sitio más inesperado, chaval. Que me dio por mirar, tío. Qué crack. Está feo que lo diga yo, pero... si es verdad, es verdad. La verdad es que he tenido mucha suerte ahí, porque me dio por mirar. ¿Era esta, no? Lo he encontrado ahora en la habitación de Elisabetta. Elisabetta, ¿dónde tú estás, amore? Ahora se perdió mi madre, se perdió Elisabetta. Y yo estoy perdiendo la chaveta esta. Ahora capacito pasa algo. Ah. Vale, está lloviendo de cosas tú que han dibujado, ¿no? Por ahí. Está toda la habitación pintorría. A chest with a half circle Era pattern. tú el que vaya luego a pintar la habitación. Se va a cagar en todo. Ámbar y polvo blanco. Y una carta. Enhorabuena, has reunido 4 fragmentos de ámbar. Tu nivel máximo de puntos de esfuerzo ha aumentado en 1. Qué bueno. An untutored hand copied these notes. Una mano insegura Looks copió like estas a notas. healing method. Well, that's a pity. The writing is barely legible. Examinar las notas. Ocultismo desbloqueado y dificultad. Vale, a ver. Si por casualidad. No. Pero igual si podemos tomar algo. No. Coger notas. Pues no la llevamos. Por cierto, ¿qué era lo que no...? Las notas... ¿Están aquí o qué? Página del libro de Bougieville. No. Bougieville, sí, claro que sí. Carta de pie y... Coño, ¿dónde están las notas? Investigación de muerte, estimado mención. ¿Dónde está ahora? Bueno, da igual. Ya luego seguramente nos sale acá. Vale, pues entonces tenemos una llave que no sé para qué es. Pero entonces la llave es semicircular. Y tenemos ahí una llave que encontramos también en esta habitación. ¿Habrá algo por aquí de más? No. ¿Por qué no sale por ahí por donde entramos anoche? Vale. Cristal. Looks like I found a box containing some kind of white crystals. Consumir, no. Nada. Aquí hay algo, pero no. A lo mejor la llave es para otra cosa. Para más adelante puede ser. O simplemente... Y para confundirte también. Y pensar que tienes la llave. Pues nos vamos para abajo. Tenemos que llegar hasta las otras escaleras, ¿no? Sí. Madre mía, chaval. ¿Y exactamente esto para qué vale? Muestran las inmunidades y demás. Y esto, la próxima habilidad no tiene ningún coste. ¿Próxima habilidad de qué? De lo que yo iba a hacer antes. Pero no me dejó hacer nada. Oh, coño. Que no entra. Las cartas escritas por otros invitados o bien dirigidas a ellos para descubrir sus motivaciones y sus percepciones. No sé qué decir. Dios, qué susto, por Dios, qué Excuse cara. me, Monsieur de Richet. I really need to talk to you. Hello. You're Elizabeth Adams, aren't you? Sí. Yes, I regret that we haven't been properly introduced. Comentar su malestar, preguntarle por su ojo. If you don't mind me asking, what happened to your eye? I had a bad fall. Looks more like a punch to me. My eye's nothing. Last night, I found out that your mother was on the island. What are you doing here? Ya. Pregúntale por qué le interesa tanto reconocer que tu madre. Sí. My mother came here to do business with Lord Mortimer, but she seems to have gone missing.
So I'm here to find her. I know your mother very well. Really? Yes, I have been in your mother's care ever since I was born. She nursed you? Oh, I wouldn't say nursed. No. I remember her stare, cold as ice. Her sadistic hands pressing over my mouth to silence me while I screamed in pain. I remember her knees, too. She held me down with them while she cut and burned scars into me. Hold on a minute. What do you mean? You can ask her when you see her. She's getting more and more agitated. Madre mía, chaval, ¿cómo está? And next you're going to tell me my mother's also responsible for that scar on your head? My heart stopped twice during the operation. I lost my memory for 6 months. You obviously have no idea of the abuse your mother inflicted on me. Wait. There must be some kind of mistake. My only mistake was ever meeting your mother. She's able to describe every detail without hesitation or getting flustered. It's becoming difficult not to believe the poor girl. Look, I've got to go. Wait. I need to know more about you and my mother. Why did she put you through all of that? There must be some reason for what she did. What's the point of rubbing salt in the wounds? Para comprender a mi madre, para descubrir la verdad, permítele que le se abordarla con suavidad. I want to find out what really happened. No, you really don't want to know what your mother did when I shed my first blood at puberty. On the contrary, you can tell me anything. Let me be my own judge. I know your little game. You're no different from the rest of them. You couldn't give a damn about me. The only thing you're interested in is finding out about your mother. Don't say that. Not everyone wants to use you. Some people care about you, don't they? Mencionar a su madre, mencionar a su padre, mencionar a su hermano, mencionar a su hermana. Creo que su madre va a ser posiblemente. Don't you have a brother? I have 3, but not one of them has bothered to help me. Charles and Thomas were kept away from me to make sure I wouldn't upset them. As for John, the only time he visited me was to make me swear to never publicly compromise his career. Sorry, I didn't know. You're an only son, right? Does it show? If you had a brother or sister, you'd know the way blood ties are unbreakable. Except in my family, unfortunately. Your mother, for example. You mean the woman who left me in the hands of your mother? The woman whose duty it was to give up her life to protect me? I disowned my mother when I turned 13. I'm sorry, I shouldn't have mentioned her. I've got nothing more to say to you. Figure it out yourself. Vale, imagino que esto ahora se tendrá que repetir. Ok. Rasgo desbloqueado ingenuo. Somos bastante tontos. Madre mía. Excuse me. Supuestamente decía que cuando se llama en este tipo de fases se volvía a repetir la conversación. Pero vale, está bien que sigas el proceso, ¿no? Oye, hemos fallado. Pues no, mi lógica falló, vamos, se fue por el retrete. Pensó, coma, madre mía. Vale. Pues tendría que haberle dicho de la hermana o del padre, ¿no? What can I do for you, sir? I am at your service day and night, sir. ¿Dónde está mi té que te pedí anoche? ¿No me lo trajiste, hermano? ¿Estuviste registrando la habitación de aquella, güey? ¿Qué puede decirme de nuestro anfitrión? ¿Qué puede decirme de los invitados? Me preguntaba si podría echarme una mano. Tengo algunas preguntas acerca de la mansión. ¿Qué hay en la planta baja? ¿Qué hay en el primer piso? Salir del recinto. ¿Qué hay en el segundo piso? What is outside on the island ¿Qué hay exactly? absolutamente fuera de la isla? Lord Mortimer has made a point of keeping the main part of the island in its natural state, sir. For security reasons, only the wharves and the gardens are accessible to guests. If Sir would like to walk along the wharves, he has only to follow the pathway used upon his arrival.
If he would like to walk in the interior gardens of the manor, I would advise Sir to pass through the portrait gallery. May I help Sir in any other way? Le voy a preguntar por... O coño, segundo piso, planta baja o primer piso. Vamos al primero. Venga, what's on the first floor? The first floor is reserved for guests, sir. That is where Sir will find his private rooms. The main corridor leads around the building. 3 stairways will enable Sir to return to the ground floor. It is also from there that Sir will be able to reach the second floor. Thank you very much. Anything else, sir? Yes. Can you briefly describe the ground floor, please? Very well, sir. On the ground floor, there are mainly living rooms. Sir finds himself at present in the Grand Hall. From the Grand Hall, Sir can access, on one side, the small salon, where the guests like to relax with a good book. From there, Sir can access the conference room, which is closed at present for preparations. That is where Lord Mortimer likes to gather all of his guests for talks. From the other side of the Grand Hall, Sir may access the dining room. That is where Sir's meals will be served. From the dining room, Sir may benefit from an exceptional view overlooking the island. It is also the best way to access the portrait gallery, where a large part of Lord Mortimer's works are exhibited. And in the gallery, Sir will also find access to the garden. But Sir may be reassured the building is accessible on both sides, so that it surrounds the garden in question. So, Sir should not find cause to worry. No one has ever gotten lost. Except for my mother. Has Sir another question? Yes. Can you briefly describe the ground floor, please? Very well, sir. On the ground floor, there are mainly living rooms. Sir finds himself at present in the Grand Hall. From the Grand Hall, Sir can access, on one side, the small salon, where the guests like to relax with a good book. From there, Sir can access the conference room, which is closed at present for preparations. That is where Lord Mortimer likes to gather all of his guests for talk. From the other side of the Grand Hall, Sir may access the dining room. That is where Sir's meals will be served. From the dining room, Sir may benefit from an exceptional view overlooking the island. It is also the best way to access the portrait gallery, where a large part of Lord Mortimer's works are exhibited. And in the gallery, Sir will also find access to the garden. But Sir may be reassured the building is accessible on both sides, so that it surrounds the garden in question. So, Sir should not find cause to worry. No one has ever gotten lost. Except for my mother. Has Sir another question? Yes. What can I find on the second floor? That floor is strictly reserved for Lord Mortimer, sir. In the west wing, on the second floor, are his private chambers. In the east wing are the rooms reserved for Lord Mortimer's personal guests. At the moment, these rooms are reserved for Sir Holmes, sir. But only authorized guests may access that area. Does Sir have any more questions? ¿Qué puede decirme de nuestro anfitrión? Madre mía, tú, de momento yo creo que ya hemos escuchado bastante. Me duele hasta la oreja, tú. Vale, no podemos ir entonces, ¿no? No, parece que no. Mira, está el jardín, pero no lo puedo ver el jardín, porque no me dejan salir. ¿Tú cómo quieres tú que yo vea un jardín? ¿Para qué coño hace un jardín que yo no puedo ver? Porque no está ni hecho. Desgraciado esto. Fall of the Damned by Rubens. The man who cannot achieve the salvation of God the Father is offered to fall into the depths of the abyss. Me recuerda un poco a Doctor Who, el pavo, ¿eh? ¿Qué fue eso, más? Vale, por aquí hay una puerta que podemos entrar.
Las escaleras que no podemos acceder. Un libro que no se puede ni leer. Vale, vamos a ver qué más hay por aquí. La partida de ajedrez que se estaban jugando aquellos, en la visión. Vale. Oye, ¿no le da miedo poner los cuadros cerca? No sé si se queman. Qué pedazo de luz esta, ¿no, hermano? El bombillo este... potente, ¿eh? Lo pones aquí en el pueblo, te ilumina te lo ilumina entero. Madre mía, chaval. Elixir dorado. Ah, pues mira, toma, me siento. Pues vale, no hay nada. Solo para mirar la estatua. Y pues está curioso, ¿no? Que tenga algunos sitios así para ver. De momento solo hemos visto dos. El balcón y este, ¿no? Pues vale. Bueno, ahí justo cambiaba de vista. Sale como 3 puntos ahí, ¿eh? Como raro. No sé si los vieron ustedes ahí, en la esquina derecha. Vale. Pues muy raro todo. Y aquí me da que salía algo también, ¿no? No. El cuadro. El otro Saturn cuadro. devouring his son. Good God, how awful. Hostia. Everything in this painting is disturbing. It's the first time I've seen brushstrokes like La this. verdad es que son cuadros un poco perturbantes, ¿eh? El tío es un desgraciado. Y usted también, hermano, porque le está sirviendo. Quien sirve a un desgraciado es doble desgraciado, ¿eh? Ahí te lo digo. Esta mesa está vacía, ¿eh? Con todas las cosas que tienen por ahí. Podrían traerse un jarrón. No sé. O una foto del señor Mortimer. ¿No será el de Rick? Uno alternativo, Flipa, ¿Esto no serán templarios? Tanto rollo. Dear friends, I bid you welcome. I hope the night was not too short. Your Eminence, Duchess, Monsieur de Richet, allow me to introduce our new guests. They arrived during the night. Johann Christoph von Wollner, Minister of Religious Affairs and close aide of Frederick William II, King of Prussia. Napoleon Bonaparte, Lieutenant of the French Revolutionary Army. And Jacques Peroux, French Revolutionary Tribunal Judge. Unfortunately, my friends, Lord Mortimer will... Vale. O sea, que era el rey de Prusia. Flipa, chaval. A Napoleón ya lo conocemos y tal. Y... el otro era... ¿quién? ¿Cómo? Pues vale. not be joining us this morning, but he should be with us later. So, let us begin. What is Mortimer playing Todavía at? no sabemos He quién es tells me to come Mortimer. urgently and he sends no one to meet me? Thank you again for the wine, Your Eminence. It is served every day at the king's table. I am delighted to hear. Volner and Piaggi seem to be getting along well. My dear Johann, how are you? Glad to make landfall at last. And yourself? Very well. And your husband? He's poorly. The French Revolution gives him terrible headaches. Oh, I understand. I shall feel better too, as soon as the situation is settled. If by chance the French crisis is emulated in Berlin, there will always be a refuge for you in London, my dear. Your offer does you honor, Emily. But London is much closer to Paris than Berlin. Beware. The French are capable of sailing up the Thames straight to the Houses of Parliament. Oh, my friend, I am shaking in my clogs.
Qué hipócrita. Is the wine to your liking? Very much so, Sir Gregory. Such complexity. Typically French. A Sauterne, isn't it? Absolutely. If I'm not mistaken, this is not Lord Mortimer's favourite wine. It is yours. In his absence, I have taken the liberty of making a slight deviation from the rule, but I count on your discretion. Don't worry, I appreciate the same grape varieties as you. I remember the last time we tasted that nectar here at this table. The finest minds of the century were present. And the last time we drank it, the orphanage in Bloomsbury was still in ruins. Would you repeat that? Oh, well, I put some small effort into the works. The orphanage reopened just before Christmas. The bedrooms, washrooms, and the classrooms had all been refurbished. I don't know what to say. You have given the girls a wonderful Christmas gift. Thank you. I made a promise. Now it is done. Vale, It's the first time I've ever seen her so moved. Just mentioning that orphanage broke right through Emily's hard shell. Is everything all right? Yes, thank you. I had a moment of absence, but here I am again. My lord, I only know the prestige of your name. Might I have the honor of getting to know you a little better? You are Monsieur... Louis Moras de Richet. De Richet. De Richet. A name with a nobiliary particle. Are you descended from a noble line? I am just a simple French citizen. Really? Oh, you seem nothing like a commoner. Especially compared to that wretch over there sharing our meal. Please feel at home. Have you any information on this Napoleon? Not really, no. He's certainly well connected and in high places. Surprising. No one appears to know him. No one knows me, and yet here I am. Quite so. Monsieur de Richet? It would seem we have common interests. Could we speak in private, please? Claro, porque este cree que nosotros venimos a por lo de los cañones. Lord Mortimer and the Golden Order, through your mother, have concluded a financial agreement. Stay composed, Louis. I'm listening. An agreement for cannons. Lord Mortimer assured me that you are to take over the project on behalf of your mother. You must know that I am deeply sorry about our disappearance, but I must validate the deal urgently if I want to be able to organize things properly. I haven't seen Lord Mortimer yet. I'm afraid I'll be unable to answer your questions. He assured me that you could replace your mother during her absence. I appreciate his confidence, but still, this is a bit hasty. But please continue. Of course, but I need to know if I can count you among my allies. Well, of course. And for that, I have a little question for you. The agreement stipulates an aid of 50,000 louis d'or for 200 cannon. It's the least one will say. Yes. Oh, speak for yourself. Sí hay acuerdo, ¿no? I don't know. Maybe you ought to speak to my mother. Oh, what a pity. I was hoping you would be up to the challenge. Too bad. I have one last question I would like to pose to you. We don't know each other yet, you and I. And I need to make sure that we both share the same vision for the future of France. Given the hard times that have befallen our beautiful country, what do you think it would take to restore its luster? Where did you find it? I think what France is lacking today is a truly strong leader ready to govern her.
Someone who will restore her luster, who will propel her forward so once again she becomes a proud nation respected by all. A man capable of both rebuilding the country from the inside and, at the same time, developing exterior relations. Someone with a vision, I think. The right person still remains to be found. You're right, my friend. I hear your words, and I agree. Monsieur de Richet, I am reassured. I am very happy to have met you. Lord Mortimer was right to put his trust in you. I hope to work with you in the very near future. I would like to thank you for your support by offering you this humble little gift. Reflections on the Revolution in France. Mr. Bonaparte, I thank you for this gesture, and please know that I, too, am delighted to have met you. Esto parece la ONU, hay uno de cada lado. My friends, I would like to say a Francia, few words. Inglaterra, nosotros también. I would like to thank Lord Mortimer, and you, Sir Holm, for bringing us all together here. Those of us for whom it is not the first time here, like me, are all trembling in sweet anticipation of the arrival of our host. For the rest, I would like to reassure you that Lord Mortimer always has a few surprising projects to propose. But I can assure you that each and every one of us has always benefited from them. The last time I came to this place, Lord Mortimer offered to help me in my electoral campaign for the presidency of the United States. And it is imminently clear that his support was an invaluable aid to us. We are here among like-minded people. So let us put aside the conflicts in which some of our nations find themselves at present. So I raise my glass in honor of you all, my new and old friends. I trust you shall not be disappointed, Mr. Washington. Right, we shall meet again tomorrow. All the guests will be present, as well as Lord Mortimer, I hope. Until then, I trust you will find plenty to keep you amused. Vale. La única mariposa que he visto moverse en todo el juego. Personajes de influencia. Se ha hallado el mensaje de mi madre oculto. En el libro, vale. O sea, hemos conseguido todo. No he logrado persuadir a Elizabeth Adam. O sea, hemos fallado de la chavala de rojo. Y he podido haber registrado la habitación de Napoleón. ¿No me dejó? Bueno, igual no miré, ¿no? Igual fue alguna de las que no miré. Objetivos completados. Joder. Bueno. Solo hemos fallado en 2. 4 puntos tenemos, ¿no? 4 puntos disponibles. Vale. Parece que los tenemos todos, ¿no? No, me faltó este, ¿no? Ahí no. Vale. Y ahora sí. Ahora sí. Pues gente, a ver. Creo que igual lo vamos dejando por aquí. Let's recap. Before dinner, I was going to investigate my mother's message. I've got to find the place where all eyes size you up. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y esto qué pasó aquí ahora? Un punto de habilidad en protocolo, no. Sí, en protocolo nos sirvió para antes, pero imagino que ya ahora no nos servirá. En ciencias nos vendría bien. Manipulación ya lo tenemos. Persuasión o política. Porque política justo, ¿verdad? ¿Cuál nos vale ahora? Vale, pues gente, creo que igual lo vamos a ir dejando por aquí, ¿vale? Para el siguiente sábado, posiblemente. Yo sé que es un poquito largo, os pido una semana. Pero bueno, estoy trabajando y demás, es complicado gestionarlo todo. Entonces,
el miércoles voy a hacer directos en stream. Y los sábados vamos a estar dándole en YouTube. El próximo sábado, si os ha molado este juego, podemos volver en y terminar la historia. No creo yo que dure más de 6 horas. Vamos a ver. Llevamos ya 2 horitas y poco. Así que bueno. De momento, la verdad es que me parece interesante el juego, ¿eh? Yo pensaba que era más de terror. Ya te digo, no quise mirar mucho sobre él para no hacerme ningún spoiler. Pero pensé que me iba a gustar menos, ¿eh? Cuando vi que no era de terror. Y como no suelo jugar juegos de este estilo, pues bueno, algo diferente que traigo al canal, ¿no? Así que bueno, gente, chao, espero que os haya gustado y aquí nos vemos el próximo.